Ok, perfecto. Muchas gracias, José. Bueno, pues muy buenas tardes a todos a este emocionante e interesante parawebinar titulado Ciencia Ciudadana, una herramienta eficaz para la vigilancia y control de artrópodos de interés sanitario. Mi nombre es Daniel Bravo y, bueno, seré el moderador de esta sesión a lo largo de hoy. Esta es una de las series de webinar que están siendo posibles gracias al grupo de trabajo en distintos vectores de enfermedades que se ha conformado, respaldado por el SOCEPA, que es la Sociedad Española de Parasitología. Bueno, pues es un grupo que reúne a una serie de científicos entusiastas, ¿no?, en torno a la misión de impulsar la transferencia científica de divulgación de la entomología médico-veterinaria. La verdad es que, como las inscripciones estaban vinculadas a mi email, hemos recibido tantas inscripciones que se me ha colapsado. Yo me parecía, digo, me sentía como Taylor Swift o SDC con la venta de entradas, ¿no? Hemos contabilizado alrededor de 134 inscritos, ¿no? La verdad es que para nosotros, para nuestro grupo, pues la verdad estamos muy contentos por la acogida que está teniendo esta serie de parawebinar y demuestra la gran demanda y la necesidad de formación y actualización, ¿no?, que hay sobre la temática por parte, pues obviamente, de una gran variedad de profesionales de este sector. A lo largo de estas sesiones exploraremos el fascinante mundo de la ciencia ciudadana aplicada a la investigación y cuál es su impacto en la vigilancia y en el control de los artrópodos, ¿no? Enfrentamos desafíos globales, ¿no?, todos sabemos, relacionados con la salud pública en torno a enfermedades emergentes y reemergentes vectoriales que están poniendo alertas a todas las instituciones y a la sociedad en global. Por lo tanto, la colaboración entre los ciudadanos y los científicos es cada vez más necesaria que nunca. Aquí me comentan algunos compañeros del grupo Diver y dice: Daniel, por favor, contrólate, que vas para 30 minutos hablando. Como si a mí no me gustase hablar, pero es verdad que no voy a quitar ni un minuto más a estos ponentes de hoy porque tenemos un plantel de ponentes espectacular. La verdad, unos grandes especialistas que van a compartir con nosotros pues cómo la ciencia ciudadana está revolucionando el monitoreo y el control de las poblaciones de artrópodos, mosquitos, flebotomas, por ejemplo, que son vectores de enfermedades. Vamos a aprender en estas 3 sesiones con estos 3 ponentes pues sobre metodologías que están empleando, las herramientas digitales que están facilitando, ¿no?, esa conexión entre la ciudadanía y los esfuerzos colaborativos que están llevando a cabo una mejora en la salud pública, ¿no?, y en la sostenibilidad ambiental. Todo ello, obviamente, con casos de éxito que los que nos van a presentar, proyectos actuales y que están marcando una diferencia además con sello Made in Spain. Así que después, ya para finalizar, comentaros a todos los participantes que después de cada sesión de ponencia habrá una serie de minutos de ruegos y preguntas, ¿no?, que podéis interactuar pues, directamente con los ponentes. Así que yo os invito a participar porque creo que es un momento, ¿no?, idóneo para compartir experiencias, dudas o aprovechar, bueno, para enriquecer los conocimientos en conjunto sobre este tema de salud pública. También desde la organización me comentan que para el tema de conseguir el diploma acreditativo, ¿vale? Pondremos un URL al final del seminario. Las personas que son los miembros que son del SOCEPA se pueden descargar gratuitamente este diploma y aquellas personas que no están como socios del SOCEPA pueden también descargárselo previo abono de una tasa de 20 euros, ¿vale? Pondré el link al final al final del seminario. Bueno, y sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con nuestra primera ponente, que es la doctora Rosa Gálvez. La doctora Gálvez, licenciada y doctora en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, es miembro del Grupo de Investigación en Educación Científica y Matemática en la Sociedad. Está especializada en los estudios entomológicos sobre flebotomo, la cual es un referente. Y desde 2013 ha iniciado una línea de investigación que a mí me encanta, que es investigación en didáctica de las ciencias experimentales usando los artrópodos como un recurso educativo más, ¿no?, siendo fundadora del grupo de ciencia ciudadana Flebocole, ¿no?, que va a versar sobre su charla. Por lo tanto, nos hablará de este proyecto, ¿no?, que acerca la investigación real sobre flebotomo a alumnos y docentes. Por ello, será, creo que, la mejor, ¿no?, para explicarnos sobre Flebocolet, ciencia ciudadana y construcción de trampas DIT para flebotomos. Así que adelante, Rosa, el escenario es tuyo. Vamos a ver si puedes Bueno, compartir y voy listo. a ver si comparto pantalla, ¿vale? Perfecto. Bueno, ¿se ve la pantalla? Se ve. Vale. Estupendo. Bueno, gracias por el entusiasmo en el que me has presentado, porque la que parecía Taylor Swift era yo cuando me presentabas. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar un poco esta charla. Os voy a decir cómo la he distribuido y vamos a ella, venga. Lo primero que voy a hacer va a ser explicar qué es el proyecto Flebocolet y a quién está dirigido. En segundo lugar, voy a explicar cómo surgió Flebocolet. Y por último, os quería enseñar en esta página web pues, que estáis viendo, ¿verdad?
Las publicaciones y toda la actualidad que tenemos en cuanto al proyecto, ¿vale? Bueno, en primer lugar, ¿qué es Flevocolet? Flevocolet es un proyecto de ciencia ciudadana que está dirigido a escolares en principio de la Comunidad de Madrid, pero ahora os contaré porque se nos fue un poco de las manos y hemos dado cabida a otras provincias por demanda, ¿no? Este proyecto, bueno, pues fue financiado en el año 2022-2023, en ese curso académico. Fue financiado por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y tuvimos la suerte de llevar este proyecto a un montón de centros educativos. En cuanto a las actividades científicas que hacemos en el aula con Flevocolet, nosotros nos vamos a los centros educativos, el curso del 22-23, hablo en pasado, íbamos a los centros educativos y implantábamos diferentes actividades. La primera actividad es el juego de mesa Outbreak. En este juego de mesa, inspirado en el Cluedo, si veis el tablero, es como un Cluedo con diferentes estancias, pero en este caso las estancias pues, son el veterinario, el hospital, el zoo, bueno, pues se tiene que mover los estudiantes, ¿no? Con un dado, con la ficha, y metiéndose en diferentes estancias y consiguiendo diferente información. ¿Qué información es esa? Información confidencial. Esa información confidencial se ha organizado en tarjetas y en esas tarjetas hay extractos de artículos científicos con la cita, con gráficas, con diferentes análisis de diagnóstico, en diferentes reservorios. Entonces lo que tienen que hacer es interpretar toda esa información y volcarla a lo que llamamos el cuaderno de investigación. Ahí van a ir apuntando todos sus descubrimientos y tienen que acusar al final al culpable, ¿no? Al culpable, entre comillas, del brote de leishmaniosis, diciendo quién es el reservorio, quién es el hospedador, o sea, quién es el reservorio, quién es el vector y quién es el parásito responsable. Este juego de mesa, ahora os contaré quién lo ha diseñado y en qué entorno se ha diseñado cuando os diga cómo surgió Flevocolet. Pero aparte de implementarse en centros educativos, también se implementó en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, en diferentes talleres, tanto para familias como en la Semana de la Ciencia. Bueno, el juego de mesa es bastante interesante, todavía no está comercializado, por si luego me lo preguntáis, porque los profesores de biología tuvieron bastante interés en él, pero estamos ahora mismo primero en publicarlo y sobre todo tanto el juego de mesa como las trampas ya están registradas como propiedad intelectual, ¿no? Que son los dos valores que tenemos de Flevocolet. Bueno, el taller de trampas. ¿En qué consiste el taller de trampas? Los estudiantes, sobre todo en la asignatura de tecnología, lo que hacen es construir su propia trampa que llamamos DIY, Do It Yourself, hechas con materiales reciclados. ¿En qué consisten estos materiales? Pues usamos cordones de zapatos viejos, tetrabricks, que tienen que traer los propios estudiantes y luego nosotros ponemos los otros materiales. Lo ideal es que los ventiladores, bueno, sabéis cómo es una trampa, aquí en entomólogos, sabéis cómo es una trampa de luz, es una luz, no sé si se ve el ratón, entiendo que sí. Una luz, un ventilador que absorbe a los insectos que ha traído y una bolsa, ¿no? Como esta que se ve aquí, y una bolsa donde se quedan atrapados. Bueno, pues lo que es interesante es que estos ventiladores, que fue como surgió el proyecto, se cojan de ordenadores reciclados, es decir, ordenadores desechados, por ejemplo, en la universidad, que tenemos muchos ordenadores desechados, pues estos ordenadores reciclados son los que van a soportar esa trampa. Bueno, pues los alumnos llevan los cordones de zapatos y los tetrabric, porque les avisan los profesores con unos días de antelación, y nosotros llevamos el resto de materiales para que construyan su circuito eléctrico con el LED, con la resistencia. Bueno, entonces ahí sueldan su circuito. Es una actividad en la que, bueno, tiene muchísimo éxito porque les encanta a los estudiantes, bueno, aparte de hacer algo diferente, obviamente, construir algo ellos mismos y encima lo de soldar y el circuito y que ellos mismos consigan que funcione el ventilador y la luz a la vez, pues bueno, pues era un reto que les gustaba.
Estas actividades también se llevaron a cabo tanto en el Museo Nacional de Ciencias Naturales como en el marco de la Noche de los Investigadores, la Universidad Autónoma de Madrid, y en el campamento de verano del Centro de Interpretación de Alfranca, en Zaragoza, que es una zona muy endémica donde hay muchísimos flebotomos y montamos un campamento de verano. Vale, esa es la segunda actividad. Estas dos actividades son presenciales, es decir, vamos a hacer la actividad del juego de mesa un día con ellos, son 2 horas de duración, y otro día vamos a hacer la actividad de construcción de trampas. La última actividad la tienen que hacer ellos con el profesor de biología. Lo que tienen que hacer es poner las trampas en los alrededores del centro educativo y lo que tenemos que conseguir con eso es que nos envíen esos ejemplares para nosotros identificarlos y poder hacer un mapa. Os voy a explicar un poco primero, en el marco de esta actividad de instalación y recogida de datos, la aplicación que diseñamos para la recogida de datos. Bueno, para la recogida de datos, espero que no se vea demasiado pequeño. Lo primero que tienen que hacer los estudiantes es, cuando ponen una trampa, darle a nueva trampa, pertenece a un centro educativo, ¿no? Pues seleccionar el centro al que pertenecen, ¿no? Y dentro de ese centro, pues tienen una numeración de trampas y poner la trampa que van a utilizar, seleccionar la fecha, como poner hoy, por ejemplo, y las coordenadas que se tienen automáticamente. Aquí pondrían una foto de la trampa, primero porque así comprobamos que el número de trampa coincide, por ejemplo, que es la 125, porque el número de la trampa está muy, muy visible en la trampa, y vemos el entorno en el que están poniendo la trampa. Y le van a enviar, ¿vale? Esto se nos registra a nosotros como un envío, ¿no? Como en una fila de una base de datos. ¿Y qué es lo que después, ¿no? Después de poner la trampa, al día siguiente, después de que pase toda la noche, lo recogen? Entonces, tienen que analizar los flebotomos, los pueden, primero lo que sugerimos es que congelen las bolsas de recogida para que no haya flebotomos vivos y no tengamos ningún disgusto de picaduras o algún problema que podamos tener. Les recomendamos que los congelen y una vez congelados, les recomendamos que ya los separen, ¿vale? Lo único que les pedimos es que separen flebotomos de mosquitos anatómicamente, no les pedimos las especies. Entonces, cuando ya están preparados para enviar los datos, porque ya han separado cuáles son flebotomos y cuáles son mosquitos, pues hacen el mismo proceso. Seleccionan el centro educativo al que pertenece, la trampa, el día que pusieron la trampa y ponen el número de flebotomos, lo que sea, ¿no? El número de mosquitos, ¿vale? Y le dan a enviar. Estos datos nos llegan a nosotros y lo que hacemos es comprobar que esos datos son correctos. Vale, bueno, pues estas serían las 3 actividades que tenemos programadas en este proyecto educativo. El juego de mesa, el taller de trampas y la instalación y recogida de datos a través de esta aplicación. ¿Qué pasa con esos datos de flebotomos y de mosquitos? Pues que esos datos los hemos volcado en un mapa que podéis consultar cualquiera, porque es flebocollect.com/mapa, no tiene, es libre el acceso, no tiene restricciones. Entonces aquí podéis ver los muestreos que se han hecho en el marco del proyecto Flebocollect. Podemos ir haciendo zoom y vamos viendo cómo se van dispersando los datos en función de las localizaciones. Y podemos pinchar en cualquier punto, por ejemplo aquí, 0 flebotomos, 0 mosquitos, aquí un mosquito, 0 flebotomos, la trampa 33, en Las Rozas de Madrid, en Majadahonda, perdón, y podemos ir viendo los diferentes pues, localizaciones de los flebotomos según estas capturas. Vale. Seguimos con el proyecto educativo. Además, nosotros organizamos un concurso de infografías que la verdad es que les encantó y participaron con muchísima ilusión, porque encima había premios y todas estas cosas les encantan. Y una tontería, porque regalábamos una tontería, unos juegos de mesa muy baratos, un microscopio USB, que tampoco era, pero bueno, solamente eso, les dábamos un diploma y bueno, todo eso les encantó. ¿En qué consistía la actividad de infografía? En hacer el diseño digital de una infografía para dar a conocer el brote de leishmaniosis de la Comunidad de Madrid y aportar consejos y recomendaciones de cómo evitar los contagios.
¿Cómo participaron en el proyecto? Bueno, pues en realidad el proyecto de la FECIT que nos aceptaron y que nos financiaron estaba pensado para la educación secundaria, primero, y además estaba pensado para la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que pasó? Pues que luego como que lo adaptamos a los requerimientos que teníamos, ¿no? El recorrido didáctico completo, que es el juego de mesa, el taller de trampas, poner las trampas y las infografías, se hizo solamente en la Comunidad de Madrid. Participaron 12 centros educativos y 1.250 estudiantes, 1.250, ¿vale? En el recorrido de ciencia ciudadana, pues ahí ya no participaban en el juego de mesa porque solo podíamos hacerlo presencial y estaban en otras comunidades autónomas. Estaban en las provincias 5 centros que reclutamos porque nos lo pidieron, en las provincias de Guadalajara, Granada, Huesca, Alicante y Málaga. Ahí participaron unos 293 estudiantes y en lugar, en vez de hacer el juego de mesa, pues hicieron el resto de actividades. Bueno, tenemos diferentes noticias que nosotros íbamos subiendo, didácticas, en este caso sobre diferencia de mosquitos y flebotomos. Esta es la home de la página web. Y en los objetivos del proyecto queda muy claro que además del objetivo científico, que obviamente es el desarrollo de mapas con datos de ciudadanos que nos van a dar una riqueza en distribución de capturas que nunca vamos a conseguir un equipo de investigación solo. Obviamente el objetivo científico está muy claro, pero el objetivo didáctico para nosotros es súper importante y ahora os explicaré por qué, ¿vale? Pero nosotros con este juego de mesa entendemos que ellos comprenden las consecuencias que tiene la alteración de los ecosistemas en la emergencia de enfermedades. Con este ejemplo de la leishmaniosis, digamos que es un ejemplo concreto, pero del que se puede extraer información de forma globalizada. Y además se pone en la piel de entomólogos especializados, porque ellos mismos ponen las trampas, ellos mismos obtienen los resultados, ellos mismos hacen un trabajo de investigación. Cuando se estaba diciendo que solamente estaba pensado que se hiciera en secundaria, bueno, pues luego ya nos surgió que de bachillerato también nos solicitaban participar, a pesar de la EBAU, bueno, a principio de curso sí que podrían participar porque es complicado este proyecto en el centro educativo, porque claro, el curso escolar empieza en septiembre y se acaba en mayo, junio, de septiembre a junio. Y claro, los flebotomos empiezan mayo, junio, pues hasta octubre. Entonces tenemos como muy poco época en la que podemos capturar flebotomos. Digamos que es septiembre, octubre, en el caso de si empezamos al principio, o mayo, junio, si lo cogemos al final, ¿vale? Entonces, bueno, como decía, en bachillerato también participaron. De hecho, por ejemplo, en Guadalajara que hay una asignatura que se llama actividad científica o introducción a la actividad científica, pues hicieron un diseño de método científico con diferentes trampas de diferentes luces de colores de Flebocollect para ver si capturaban diferentes especies. Bueno, pues es algo que surgió a posteriori, ¿no? Como no solo debíamos de enmarcarlo en la ESO, sino que abrimos un poco el abanico. Pero es que no solo eso, también lo abrimos el abanico a primaria. Adaptamos las actividades a quinto y sexto de primaria, con mucho éxito, la verdad. Bueno, los más entusiastas para mí fueron los de sexto de primaria, con diferencia. Bueno, y esta actividad está marcada dentro de lo que es una actividad STEM, que no sé si todos conocéis estas siglas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Con estas actividades lo que hacemos es, ¿por qué promovemos esa línea STEM? Bueno, porque estamos trabajando con actividades científicas, con actividades de tecnología, con la construcción de trampas, con la interpretación de gráficos en las tarjetas del juego, de diferentes gráficos, tablas obtenidas de artículos científicos, y estamos potenciando esa competencia científica que queremos despertar en nuestros estudiantes. Bueno, aquí tenemos una newsletter, la gente se puede suscribir y se reciben noticias. Bueno, eso en cuanto a la pregunta de qué es y a quién está dirigido Flebocollect. Vale. La segunda pregunta que quería contestar es
¿Cómo surge Flebocolet? Bueno, Flebocolet surge eh, por una... Bueno, básicamente yo soy la investigadora principal y el perfil que yo tengo, tanto investigador como docente, creo que ha condicionado mucho la existencia de ese proyecto. Yo soy investigadora desde el año 1999, que empecé a trabajar en el Instituto de Salud Carlos III, bajo la dirección de Ricardo Molina y de Guadalupe Miró. Bueno, pues yo en general siempre me he especializado, en general digo, en leishmaniasis y flebotomos porque de forma puntual he trabajado con otros vectores y con otras enfermedades parasitarias, pero fundamentalmente he trabajado con leishmaniasis y flebotomos, eso desde el año 99. Y en el año 2013 es cuando yo empiezo a dar clases en la universidad, pero no en facultades de biología, sino en facultades de educación. He pasado por 3 universidades diferentes, ahora estoy en la Universidad Autónoma de Madrid, pero ese perfil que tengo entre investigadora pura y también ese perfil de educación y de transferencia de conocimiento es el que ha creado que exista Flebocolet, ¿no? Flebocolet, vamos a ver si puedo poner esta página. Flebocolet, al principio del todo, surgió en el año 2019 porque la Universidad Autónoma de Madrid, bueno, me pidieron en el marco de un proyecto Erasmus Plus que se llamaba BRITEC, Bringing Research into the Classroom, ¿no? Llevar la investigación al aula. Me preguntaron si podía diseñar algún proyecto de ciencia ciudadana y meterme en ese proyecto, ¿no? De Erasmus Plus. Bueno, me dijeron, bueno, como tú eres entomóloga y Mosquito Aller, que ahora hablarán, no les conozco personalmente, pero les conozco su trayectoria. El Mosquito Aller estaba pegando muy fuerte en ciencia ciudadana. Me dijeron, bueno, pues a lo mejor se te ocurre algo. Y yo estaba en el despacho y miré las trampas de CDC que tenía en el despacho y dije, jo, yo es que siempre he pensado que estas trampas podrían hacerse de manera muchísimo más barata artesanal, porque en realidad es un circuito bastante simple. Yo no tengo ni idea de tecnología, pero ya he aprendido, es un circuito bastante simple y creo que se podría hacer. Total, que lo primero que hicimos fue en el marco de Media Lab Prado, que es un laboratorio ciudadano que teníamos en Atocha, que estaba genial, con muchísimas instalaciones y un edificio gigante que teníamos en Atocha. Bueno, ahora está en Matadero, está mucho más restringido, solo tienen una sala, pero bueno, en ese momento era una institución muy, muy fuerte. Pues montamos un grupo de investigación para diseñar trampas que replicaran las CDC, pero con materiales reciclados. Bueno, os he dicho que las trampas están hechas con Tetrabricks y cordones. Bueno, este primer prototipo, por ejemplo, empezamos a hacer con botellas de plástico, pero luego vimos que la electricidad estática que soportan los flebotomos es bastante reducida, con lo que no nos servía porque se destruían. Y lo que hicimos fue eso, reunirnos durante el año 2019 en diferentes, justo antes de la pandemia, en diferentes reuniones quincenales, diferentes perfiles de estudiantes, profesores, eran unos perfiles muy variados donde aportamos nuestras ideas y al final conseguimos realizar nuestro primer prototipo de trampa. Este primer prototipo de trampa está publicado, que ahora os lo diré en la parte de publicaciones de la web donde podéis encontrarlo. Vale, volvemos un poquito, esto lo voy a hacer allá y este también, y vamos a volver un poquito a cómo surgió, ¿no? Bueno, pues surge ahí, en ese taller de Flebocolet, voy a saltarme un momento a Ángela y voy a hablar de Marcos. En ese taller de Flebocolet, bueno, pues puse carteles en la Facultad de Biología, de Veterinaria, de la Complutense, de la Autónoma. Entonces, Marcos vio ese cartel cuando él estaba en segundo de Biología y vino a mi despacho a decirme que le interesaba mucho participar. Entonces, él participó en el taller de Flebocolet que os acabo de comentar de Media Lab Prado y además él hizo su TFG sobre la construcción de trampas de Flebocolet y la eficacia aprobada entre las diferentes trampas Flebocolet y CDC para comparar la eficacia. Además de utilizar diferentes colores de LED para ver atracción de diferentes especies de flebotomos. Entonces, Marcos empezó conmigo cuando todavía estaba estudiando y al final acabó haciendo su TFG sobre Flebocolet. Vale.
Ángela Bermejo, bueno, es una bióloga que hizo el máster de formación de profesorado en biología y geología en mi universidad, y yo le dirigí el trabajo de fin de máster. En este trabajo de fin de máster queremos realizar como una actividad didáctica para dar a conocer el brote de leishmaniasis de Fuenlabrada y más que para darlo a conocer, para utilizarlo como recurso educativo, porque pensábamos que era un recurso muy interesante para los estudiantes. Al principio empezamos a diseñar actividades didácticas, pero luego llegó la pandemia y Ángela se encerró en su casa y construyó la parte aplicada del juego de mesa. Y bueno, pues quería que el reconocimiento de ese diseño, por supuesto la supervisión de expertos de todas las cartas, de todos los artículos que estén bien citados, que había a cargo de expertos en leishmaniosis, porque ya no lo es. Pero lo que es el diseño y toda la dinámica de juego, que ella es especialista, pues corre de su parte. Y bueno, el PFM, aparte de llevarse matrícula de honor, bueno, como el de Marcos, que no lo he dicho, también ganó un premio en la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, luego está Tarcisio. Tarcisio es un biólogo brasileño que en el año 22-23 vino a España y estuvo colaborando en Flebocolet. En cuanto a las tesis doctorales derivadas de este proyecto, pues tenemos dos. La tesis de Ángela, que va a ser marcada en los resultados educativos de este proyecto, y la tesis de Tarcisio, que va a estar enmarcada en los resultados científicos de este proyecto. ¿Vale? Luego Ana Mora, que es una compañera de la Universidad Autónoma de Madrid y codirectora de la tesis de Ángela. Vale. Eso en cuanto al equipo. Y luego ya os quería comentar lo de las publicaciones. Bueno, desde el año 2019, bueno, hemos tenido asistir a muchísimos congresos, publicar. Voy a pasar rápido, pero ahora os señalo cosas. Capítulos de libro, artículos de divulgación científica, cursos que nos han invitado. Y bueno, desde el 2019 que empezamos, la primera vez que lo comunicamos fue el Congreso Ibérico de Entomología. Inmediatamente, bueno, enseguida nos invitaron de diferentes congresos, por ejemplo, de la Society of Vector Ecology, nos invitaron a ir a Honolulu a contar en un simposio que era Engaging the Public y lo que hicimos fue contar nuestra experiencia con flebotomos, porque claro, de flebotomos de ciencia ciudadana, hasta donde yo sé, no hay nada hasta la fecha. Entonces, bueno, pues esto ha sido como un aliciente, nos han estado llamando para hacer cursos. Por ejemplo, puedo resaltar aquí un curso que fui en Brasil, en Porto Alegre. También estamos participando en diploma de interés sanitario de la Facultad Veterinaria, en Campus África, en la Universidad de La Laguna. Bueno, en cuanto a artículos científicos, este primer artículo es el que describe cómo hacer las trampas. Nosotros lo que queríamos era que fuera abierto, el hacer las trampas fuera abierto a cualquier persona, o sea, no queríamos hacer una patente ni nada de eso, lo que queríamos es que fuera un recurso abierto. ¿Cuál es la ventaja de que las trampas recicladas sean más baratas, ¿no? Que en vez de 400 euros te cuesten 20 euros? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, pues que podemos compartir ese modelo no solo con investigadores, a lo mejor en países de desarrollo, que nos han contactado muchos investigadores. De hecho, ya tenemos un proyecto en Uganda que nos han aceptado con la Universidad de Lleida, donde Flebocolet va a participar. Y bueno, Brasil, tenemos muchísima colaboración con Brasil en diferentes aspectos, ahora lo veremos en la actualidad, en la pestaña. Y ese bajo coste también nos permite utilizar este recurso en proyectos educativos, ¿no? Como es lo que hemos hecho hasta ahora. Además, el buscar esas soluciones sostenibles e innovadoras está dentro de lo que pide la OMS para la gestión del control de vectores hasta el año 2023. Y ya por último, en la pestaña de actualidad, bueno, voy a ponerlo hasta abajo, ¿vale? Y luego lo voy contando. Bueno, un poquito, empezando desde abajo las noticias, desde que empezó en septiembre de 2022,
bueno, aquí estamos en Honolulu contando el proyecto, que fue súper emocionante. Estuvimos en Cabo Verde también enseñando a estudiantes de grado a hacer sus trampas en un curso que hicimos en junio de 2022, en la Universidad de La Laguna, en Campus África, en Brasil tenemos tanto la propuesta didáctica como la propuesta de investigación, en el Museo de Ciencias Naturales, aquí también el museo, diferentes congresos, ferias de la ciencia, Festival de Medio Ambiente en Museo de Ciencias Naturales. Este es la entrega de premios de las infografías, otros diferentes congresos, entrevistas de radio que se hicieron eco del proyecto. El Congreso está en Madrid, por ejemplo, esto me gusta hablarlo porque el Congreso está en Madrid, seleccionaron a los alumnos de sexto de primaria como una de las 3 ponencias invitadas para hablar del proyecto de Flebocolet. Y bueno, hicieron un papel extraordinario, fue muy emocionante, la verdad. Tenemos un equipo de fútbol que este año está en la final de un pueblo de Madrid, de Majadahonda. El domingo juega la final de la Copa. Y nada, y diferentes colaboraciones con Brasil, como veis, siempre Brasil repetido. Y creo que no se me olvida nada más. Y creo que me ha ajustado el tiempo y estoy a la espera de las preguntas que podáis tener para ver si os las puedo resolver. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosa. Como siempre, es un placer escucharte. Uno aprende barbaridad, la verdad. Muchas Gracias gracias. también, sobre todo, por estar con nosotros pues, esta tarde, sabiendo que tienes una agenda compleja estas semanas. Así que también gracias por profundizarnos un poco más en este estupendo proyecto, el cual sigo con expectación, porque aún a mis dos pasiones, la entomología y la educación. Así que, ¡guau! ¡Qué mezcla más potente! La verdad es que viendo cómo evoluciona todo, es una idea que surge, ¿no? En un momento dado, la verdad es que es espectacular. Creo que llevar, sobre todo, proyectos, ¿no? Involucrando a los centros educativos, pues para mí es especial, ¿no? Es decir, cuando trabajamos con alumnos, los vemos muy motivados y creo que son una diana, ¿no? Pues muy esencial para la sociedad, para difundir todo lo que aprenden y, sobre todo, para que aprendan en el proceso, ¿no? Pues puede ser competencia transversal, sobre todo a nivel científico. Así que muchas gracias. Animo a todos los participantes a que visiten la página web, ¿verdad? Y puedan ver detenidamente la cantidad de información que tienes al respecto. Vamos a ver si tienen alguna duda Aquí y alguna olvidas. pregunta. ¿Hay aquí alguna pregunta? Sí. Vale, Jorge Jesús nos comenta, buenas tardes, gracias por la excelente presentación, doctora Galvez. ¿Existe algún manual o metodología sobre la incorporación de la ciencia ciudadana en la vigilancia de vectores? De tal forma para poder aplicarlos a otros países. Hasta donde yo sé, es que de ciencia ciudadana, tan aplicado a entomología, hasta donde yo sé, no hay nada. Que me corrijan los otros ponentes, me he equivocado, pero hasta donde yo sé, no hay nada. Eh, a ver, es una metodología nueva, eh, quizás no tan nueva, pero sí nueva en nuestro campo de entomología médica. Es verdad que fue Mosquito Alert el que abrió un poco la brecha y luego pues hemos empezado a abrir proyectos, porque también ahora mismo estamos en un seminario que es de dipteros vectores de enfermedades, pero también hay proyectos que están llevando Sonia Olmeda, por ejemplo, en la Facultad de Veterinaria con garrapatas y Félix también están llevando proyectos con garrapatas. Entonces, es algo nuevo para nuestra disciplina y que yo sepa, no hay ningún manual. Me encantaría colaborar si en algún momento se hace. O sea que, ya que estamos aquí, ¿no? Las personas que son ponentes de otros proyectos y podemos hablar con otros, por ejemplo, de garrapatas o tal, me encantaría colaborar en un manual de ese estilo porque me parece súper interesante. Sin duda, sin duda. Mm. Tengo dos dudas por parte de Eva Frontera Carrión, que no la conocemos, pero bueno. No, nada. ¿Los institutos participantes de Madrid fueron seleccionados por alguna razón o eran ellos los que contactaron con vosotros? Y Eh, segunda, bueno, es, pues si es muy quieres, bueno, es muy interesante esa pregunta porque para seleccionar a los institutos es muy interesante seleccionar a profesores que tengan ganas de participar, ¿vale? Entonces lo que hacíamos es que como hubo muchas solicitudes, había un formulario, ¿no? De donde ellos es que eso no lo he contado, es que son muchas cosas para contar, está bien que me lo preguntes, Eva. Ellos se apuntaban en un formulario y les pedíamos una carta de por qué querían participar en este proyecto, ¿no? Entonces, los que veíamos que estaban más motivados o que veíamos que tenían más claro para qué podía servir este proyecto o cómo lo podían aplicar en el currículum, ¿no? Que al final es lo que quieren, ¿no? Los docentes,
que vayas, pero que les ayudes ¿no? a impartir esa parte del currículum de otra manera. Bueno, pues a esos son los que seleccionábamos, ¿vale? O sea, que sí, hacíamos un filtro, como si dijéramos, o sea, no era apuntarte y ya está. O sea, te lo tenías que trabajar en el sentido de que ya solo escribir la carta implicaba sentarte. O sea, ya solo escribir la carta, ya ese paso de escribir la carta implicaba sentarte y dedicar un tiempo. Eso ya era un filtro. Y ya las cartas que nos enviaban, pues las leíamos y seleccionábamos a los centros. ¿Vale? Eh, y la segunda pregunta, ¿los alumnos ponían las trampas dentro del colegio, instituto, o ellos decidían dónde colocarlas en cualquier zona cercana o en la periferia del colegio? Vale, o sea, lo interesante era que lo colocaran en los alrededores del instituto o del centro educativo para saber qué riesgo tienen en su centro educativo, ¿no? De leishmaniosis. Aunque ya habéis visto que también les decíamos que separaran los mosquitos, porque obviamente estas trampas de luz capturan tanto flebotomos como mosquitos. Pero en el 90% de los casos se pudo hacer en el centro educativo y no hubo ningún problema. En algún caso no, entonces los alumnos se las llevaban pues a casas que tenían en el campo, o sea, eso ya, o a sus pero no, claro, no podía ser un piso, tendría que ser una casa baja, e incluso se la podían llevar de vacaciones, pero el 90% de los estudiantes pusieron las trampas en los alrededores del centro y fue de forma colaborativa que ellos las hacían, o sea, las hacían en grupos, no lo he dicho, las hacían en grupos de 4 o 5 personas y luego ellos las ponían también y de forma colaborativa las ponían y hacían todo ese proceso. Ujú. Mira, yo tengo una pregunta, Sí, Rosa. He visto ahí que han colaborado o habéis seleccionado diferentes institutos educativos fuera de Madrid. Es decir, sí. ¿vais a abrir, es decir, están abiertas la participación de forma continua de otros institutos o centros educativos o son convocatorias que se abren? ¿Estáis abiertos a incorporar a lo mejor diversos ciclos de centros de formación profesional? Centros de formación profesional, sí que también dimos, es que hay un módulo de FP que hacen control de vectores Por eso te lo digo. y Por sí, sí, ahí va sí, ahí precisamente. dimos, es que son tantas cosas, ahí dimos también un taller de flebocolet y les entusiasmó. Y a ver, ¿cuál es el problema de la ciencia ciudadana? En España por lo menos, yo en otros países no lo sé. El Financiación. problema es que a ti te financian. Entonces el proyecto, como yo he tenido la suerte de que Flebocolet surja y explote porque gracias a la FECIT recibió financiación, pero claro, cuando se acaba la financiación ya esa cuenta a gotas. O sea, sí que es verdad que nosotras desde la universidad firmamos contratos con centros educativos que quieren hacer esas actividades en el aula, pero claro, ya son bajo coste, porque hay que pagar al monitor que va, hay que, ¿no? Sí. Pero en este proyecto no, en este proyecto era gratuito, claro, ahí era genial para la profe de biología, porque te llegan gratis, te dan las charlas, te dan los talleres, te dan el seguimiento, es una oportunidad increíble porque está financiado, pero al no estar financiado ya tienen que pagar. ¿Que se sigue haciendo? Sí, se sigue haciendo, pero de forma a goteo. Tampoco lo buscamos activamente, la gente nos contacta y si están interesados firmamos un convenio con la Fundación de la Universidad y hacemos esos talleres. Pero ese es el problema de la ciencia ciudadana. La financiación cuando se acaba, tienes que tener mucho entusiasmo para que no se te muera el proyecto. En la ciencia en general, por desgracia. Sí, se podría extrapolar. Perfecto, pues muchísimas gracias, Rosa, por acercarnos a tu proyecto. Maravilloso, ¿eh? Muchísimas gracias. Nada, Adiós. hasta luego. Bueno, pues vamos con nuestro segundo ponente del día, que es el doctor Roger Ericha, licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona y doctor en Entomología, un referente en esta temática, por cierto. Durante los últimos 39 años, pues ha sido el responsable del área de control de mosquitos urbanos y especies invasoras del Servei de Control de Mosquitos del Baix de Llobregat. En esta institución, pues se ha especializado sobre todo en el desarrollo de nuevas metodologías de control, trabajando en ecología y psicología social de los mosquitos urbanos. Además, obviamente, el seguimiento de especies invasoras y la sistemática de culícidos, un tema que abordó de forma amplia en su tesis doctoral. Actualmente está trabajando en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes, en el cual se dedica a estudios de ecología, sistemática y seguimiento de especies invasoras como el mosquito tigre o Aedes aegypti, dentro del marco de ciencias ciudadanas, formando parte del equipo de mosquitoales del cual es el entomólogo jefe. Este es un proyecto precisamente de ciencia ciudadana, uno de los primeros que hubo en España y un referente, es un proyecto cooperativo sin ánimo de lucro, coordinado y organizado por diferentes centros de investigación
público que está sin duda revolucionando la forma de gestionar la ciencia ciudadana a través de las nuevas tecnologías, no solo en España, sino también en Europa. El objetivo, obviamente, de este proyecto es estudiar, vigilar y luchar pues, contra la expansión de aquellos mosquitos denominados invasores, ¿no? Que son capaces de transmitir además enfermedades globales como el dengue, el Zika o la fiebre del Nilo Occidental. Así que nadie mejor para hablarnos sobre este proyecto como Mosquito Alert, una fuente universal y escalable de datos ciudadanos para un estudio y vigilancia de los mosquitos. Roger, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la presentación también. No me lo merezco. De hecho, y casi era toda la presentación, ya estaba ahí. Muchas gracias por invitarme a estas sesiones. Vengo con mucho placer, especialmente considerando la cantidad de colegas y amigos que hay en el auditorio y también de miembros del equipo de Mosquito Alert, de hecho. No, os voy a explicar básicamente lo más rápidamente que pueda la plataforma y cómo funcionamos, qué es, cuáles eran sus finalidades iniciales y un poco digamos, la evolución de los últimos años, cuando realmente hemos tenido un crecimiento importante. Es importante en este sentido, un poco al hilo de lo que comentaba Rosa ahora. Todos nosotros, de alguna forma, somos iniciativas universitarias o académicas del mundo científico que en un momento dado damos el salto o hacemos un cambio a servicio público de alguna manera. Y en ese momento es cuando realmente se encuentran las dificultades mayores, porque es cuando tenemos que dejar de depender de una financiación competitiva de proyectos, básicamente científicos, que nos sirven para montar cosas muy materiales, que funcionan muy bien y que incluso acaban siendo contratadas por el Ministerio de Sanidad y formando parte del Plan Nacional de Vectores, pero que tienen una financiación, digamos, esporádica e irregular. Esto es un dilema de la ciencia ciudadana ahora que se está empezando a imponer. Bueno, esto es muy complejo, no hace falta tampoco que entremos mucho en esto. Esta diapositiva además es bastante desactualizada, pero bueno, es para un poco centrarnos. La situación a nivel de enfermedades vectoriales es cada vez más preocupante en Europa. Básicamente estamos hablando, como sabéis, de dengue, chikungunya y Zika, en menor medida de otras, bueno, menor no quizás, depende de la zona, las circunstancias de arbovirosis más locales, como puede ser la fiebre del oeste o el Nilo. Aquí tenéis bueno, brotes pasados, brotes pretéritos y la distribución también algo pretérita ya del mosquito tigre en el Mediterráneo. Porque evidentemente este problema se ha recrudecido o se nos ha presentado con toda su crudeza por la introducción de especies invasoras, que eran vectoras de estas enfermedades. Estamos hablando de Aedes albopictus inicialmente, pero también de Aedes aegypti, que se nos está acercando por múltiples frentes. Estas especies, bueno, aquí no creo que haga falta que os explique un poco, son 4 especies invasoras, Albopictus aegypti, y también Japonicus y Coreicus, que son los otros dos aedes que son, digamos, invasores, aunque no tengan el potencial, digamos, vectorial, la capacidad vectorial que tiene Albopictus, sobre todo aegypti. Y luego tenemos un vector autóctono que sería Culex pipiens. Estas son las 5 especies que inicialmente estábamos buscando en Mosquito Alert. Empezamos solo hace 10 años, en 2014, rastreando a Aedes albopictus, con el simple propósito de modelizar las dinámicas de distribución de la especie en España. Como podréis ver ahora, hemos cambiado bastante o hemos ampliado bastante el foco. Como comentábamos ahora, Albopictus es vector chikungunya, dengue, Zika, el Aedes aegypti le añade fiebre amarilla y además una mayor capacidad sobre dengue. Y luego el Culex pipiens es el vector bueno, Culex pipiens no exactamente en España, pero sí mosquitos de su género, especies hermanas, el mismo Culex pipiens, pero también Perexibus, Univitatus, como vectores de la fiebre del virus del Nilo Occidental. El concepto clave con esta especie sobre las invasoras básicamente es la vigilancia entomológica. Esto se ha estado haciendo pues, para conocerla. Evidentemente hay que delimitar el riesgo, hay que conocer el riesgo epidemiológico ahora que tenemos estas especies vectoras y para delimitar este riesgo hay que conocer, evidentemente hay que hacer una vigilancia y monitoreo de la distribución de estas especies. Esto desde el punto de vista de la entomología tradicional, en la cual creo que estamos encuadrados todos en realidad, aunque algunos nos dediquemos también a ciencia ciudadana, es importante de remarcar ya desde aquí que no hay nada excluyente, nada se excluye a lo otro,
Podemos estar hablando de ciencia tradicional porque todos estamos poniendo o hemos puesto multitud de ovitrampas o de trampas de adultos como las que veis aquí. Pero esto no significa que el hecho de que nos podamos apoyar también a la ciudadanía no significa evidentemente que esto haya que dejarlo de hacer. Estamos hablando de técnicas siempre complementarias. Eso sí, son sus características. Los sistemas de vigilancia tradicionales pues, son muy costosos, no son en tiempo real. Normalmente los resultados tardan bastantes días, semanas, meses en ser conocidos, son muy poco flexibles y no son escalables. Si tienes 12 trampas vas a poder mostrar 12 puntos o otros 12 la otra semana, pero siempre vas a estar limitado a una zona geográficamente restringida. Además, es una metodología opaca para el público. Esto algunas veces pues, va bien para según qué mentalidad, pero como ahora comentaba Rosa, digamos, las autoridades científicas y económicas internacionales, la Unión Europea, propugna utilizar ciencia ciudadana e implicar a los ciudadanos en todos los ámbitos en que sea posible, especialmente en sanidad pública. Realmente utilizar los ciudadanos como sensores nos proporciona una oportunidad única. Básicamente porque todos los ciudadanos tienen un móvil. Como podéis ver, la previsión para el año que viene son casi 500 millones de móviles. Y además porque el utilizar la gente para recoger datos les implica y permite empoderar al público, y permite involucrar a la gente en las soluciones también y a la concienciación. También nos ofrece una serie de ventajas a nivel técnico, la escalabilidad, por ejemplo, porque tenemos tantas trampas donde haya una persona, podemos tener un sensor, un detector de mosquitos, es a tiempo real, prácticamente al minuto, es muy flexible, integra a las comunidades porque nos permite también involucrar al público en la vigilancia y en el control de problemas que la gente tiene en su propia casa. De hecho, los mosquitos son un sujeto perfecto de ciencia ciudadana. No necesitamos que una persona esté muy interesada, por ejemplo, por las mariposas para que nos vayan a fotografiar mariposas. No, es que los mosquitos vienen a las personas. Por lo tanto, la ciencia ciudadana sobre mosquitos nos funciona muy bien, por suerte o por desgracia. Luego también la información, son datos, son grandes cantidades de datos que nos permiten una transparencia porque se hacen públicos de forma inmediata y de forma universal. Y evidentemente económicamente resulta mucho más económico pues, tener información de esta forma que de la forma tradicional con trampeo. También tiene sus inconvenientes, evidentemente. Necesitamos reducir estos datos a los estándares científicos adecuados porque evidentemente vamos a tener información digital, no son ejemplares capturados en el campo. Es una información que en la mayor parte de las veces conviene contrastar en el campo. Nuestro proyecto es Mosquito Alert, como ya sabéis, esta es la web. Estamos en proceso de cambio, pero nos va a tomar algunos meses todavía. Y tenéis en mosquitoalert.com tenéis la herramienta principal de cara al público, que es un poco el mapa público del proyecto, porque es allí donde vamos a compartir toda la información. De hecho, la plataforma Mosquito Alert es una aplicación de teléfono móvil, sirve para recoger los datos, y esta web. En la plataforma de teléfono móvil, que está en bastantes idiomas, en 25 idiomas ahora mismo, creo que ha sido ya traducido al bangladeshi, porque tenemos un proyecto en Bangladesh junto con otros países. Se caracteriza porque permite informar de la presencia de un mosquito con fotografías, permite informar la presencia de criaderos de mosquitos, también con fotografías, y también permite reportar picaduras, simple actividad picadora, ahí sí ya sin fotografía, pero proporcionando información. Me han picado de día, me han picado al anochecer, dentro de un coche, o era en exteriores, o era en el campo. Y luego, por supuesto, también tenemos un sistema de comunicación, un sistema de notificaciones que nos permite la comunicación directa con los usuarios. Todos los usuarios son anónimos. Los que os hayáis registrado en el sistema habréis notado que no se os pide ni siquiera un email. Cualquiera puede apuntarse y nosotros desde la dirección o desde el equipo, no vamos a tener ninguna información sobre quién está detrás de cada teléfono móvil. Pero sí podemos enviar información a un teléfono móvil determinado, lo cual es muy útil en el momento de que se produce algún descubrimiento. Luego también hay un sistema que es utilizado en ciertos países, no en todos, que permite también, una vez se ha reportado un mosquito adulto, enviar el propio mosquito a una dirección predeterminada en la aplicación. Esto tiene que estar activado para algunos países. Por ejemplo, en Austria está activado. Los usuarios austríacos, cuando envían la foto de un mosquito, el último paso de redactar el informe es una opción que se les presenta. ¿Quieres enviar este mosquito realmente al laboratorio central en Viena?
y si dicen sí, pues aparece la dirección donde tienen que enviar el ejemplar. ¿Vale? También hay el componente de gamificación, que sería un poco una puntuación personal y un sistema de niveles de usuarios que permite un poco, digamos, favorecer la implicación de las personas y promocionar el uso de la aplicación. Evidentemente también hay todos los datos, lo que uno ha participado, están accesibles a través del propio móvil. Las características de la plataforma básicas que nos parece importante de que se tengan presentes es que esto está gestionado por unidades académicas exclusivamente. No hay ninguna empresa, no hay ni siquiera administración pública que no sea científica. Todos los códigos son abiertos. Los datos son absolutamente libres y descargables en cualquier momento, en su casi totalidad, y cosas que no se pueden descargar por las leyes de privacidad, y que los usuarios son anónimos. Está, por definición, un sistema así, que está monitorizado continuamente, proporciona información muy cercana a lo que es el tiempo real. Estos datos, en lo que se refiere a los mosquitos adultos, son validados. Son validados por un equipo de expertos. Me satisface mucho de que haya aquí entre la audiencia hoy, hay muchos de ellos. Es un grupo de 125 personas que colaboran aunque ellos no lo vean, porque realmente la inteligencia artificial examina los informes antes que les llegue a ellos. No es necesario entrar en detalle en este esquema, es bastante complejo, pero me sirve para que podáis ver un poco que el sistema del flujo de validación de los datos está muy trabajado. En primer lugar, hay una plataforma de inteligencia artificial que es la que hace un primer análisis de los informes y que trabaja en combinación con el mapa de distribución conocida de las especies que estamos buscando, de forma que en el caso en que detecte un mosquito, una especie de mosquito, en una unidad geográfica donde estaba ausente, el propio sistema automáticamente emite una alerta. Y nos la puede emitir a nosotros o nos la puede emitir pues, al responsable de salud pública de la República Checa o directamente al Ministerio de Salud en Madrid, de Sanidad en Madrid. ¿Vale? Esto es una característica añadida recientemente que estamos mejorando porque es bastante complicado identificar mosquitos automáticamente sobre imágenes. En el caso de que esto no funcione, de que realmente no sea una alerta o de que la seguridad de la identificación no sea lo suficientemente elevada, pues el informe pasa directamente pasa a los expertos humanos, que pueden revisar por grupos de 3, cada informe es revisado por 3 expertos, y entonces el sistema hace automáticamente una media de las validaciones de los 3 expertos, tanto en términos de especie que vemos en la imagen, como de probabilidad de pertenencia a esa especie. Una vez validados por los 3 expertos, estos informes pasan directamente al mapa público que está en donde os explicaba antes, en el mapa de Mosquito Alert. Bueno, esto es una ilustración de la inteligencia artificial, cómo funciona, pero es más bien para hacer bonito. La inteligencia artificial tiene una utilidad muy interesante también, de que es como que examina los informes en cuanto llegan al servidor. En menos de 15 minutos ya ha enviado al usuario a su móvil una determinación de qué especie puede tratarse. Y lo envía en el informe, en el idioma en que está configurado el móvil del usuario. En este caso, esto es albanés, creo. Debe ser un mosquito tigre procedente de Albania. Y bueno, en el informe, en esta notificación se le indica al usuario, a la persona usuaria, bueno, ya lo validaron los expertos humanos, pero que a primera vista esto parece pues una Aedes albopictus, con una probabilidad 96%, que está bastante bien. Esto es muy útil también para favorecer la implicación de la gente, porque en todo sistema de ciencia ciudadana hay que ir compensando, hay que ir dando pequeñas recompensas a la gente cuando participa para que sigan participando y para que se entusiasmen y se impliquen y se identifiquen con el proyecto. La inteligencia artificial, básicamente, en estos momentos, que todavía no está implementada al 100% porque la estamos reentrenando continuamente, filtra informes que son impropios, gente que envía bromas, caras de personas, lo que sea, los prioritiza para el examen de los expertos, los puede priorizar según lo que le parece a la máquina, y también minimiza, evidentemente, la cola de informes por validar. Pensad que ahora veremos unas cuantas cifras, pero que estamos hablando de decenas de miles de informes y de usuarios a nivel anual.
Con lo cual, realmente, digamos, es importante el equipo este nuestro humano de 125 personas, es importante digamos, de que estén validando cosas que valgan la pena, no cosas de bajo valor, imágenes de bajo valor. En lo referente a estos resultados, en lo referente a la vigilancia, pues en nuestros 10 años esto ya se ha quedado desactualizado, me temo, porque es de hace un mes y medio, pero bueno, básicamente este es el orden de cifras. Tenemos casi 70.000 participantes, más de 100.000 informes de mosquitos, 70.000 de picaduras y 21.000 de criaderos. Como podéis ver, los últimos años esto ha crecido exponencialmente y ha sido por la participación en proyectos europeos, básicamente AIMCOST y VEO. Y también para a través de la financiación a través del Ministerio de Sanidad. Sin contar, esto era anterior, en 2014-2018, el proyecto Big Mosquito Bites de la Caixa. Tenemos un mapa, la emisión de alertas se basa en un mapa de distribución, de presencia-ausencia. Esto está en nuestro mapa público también. En el mapa público se pueden consultar, en esta primera pestaña, podéis consultar los datos puros, los informes, en cualquier momento, los 106.000 están ahí, pero también podéis, en la segunda pestaña hay un mapa de presencia-ausencia. Este es el mapa sobre el cual se basa la inteligencia artificial, pero también los expertos humanos, para saber si una cosa es una alerta o no lo es. A nivel español es a nivel municipal, a nivel de europeo es a nivel NUTS 3, que vienen a ser provincias en la mayor parte de los casos. Y en este mapa combinamos ambas fuentes de datos. Combinamos tanto los datos, digamos, administrativos, de alguna forma, la DECDC, básicamente, que sabéis que publica cada 6 meses, publica un mapa de distribución, como la información que pueda provenir de toda clase de cuerpos académicos o administrativos nacionales. En caso de España, pues el CAES o el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, que nos transmiten o no la información sobre los municipios colonizados. Hay una serie de categorías que no vale la pena que ahora entremos sobre digamos, si está introducida, si está establecida, si está simplemente reportada, que nos sirve para indicar también, para trabajar con niveles de probabilidad realmente sobre la posibilidad de presencia de estos datos ahí. Sobre este mapa, inteligencia artificial emite alertas tempranas con la forma de emails. Básicamente son emails que van dirigidos al responsable de cada zona en concreto. Como os comentaba, todos nuestros datos son públicos, son descargables, tanto los podéis descargar desde nuestro propio mapa como desde un portal de datos que también está diseñado para esto. Está específicamente diseñado para esto, donde es más técnico, pero es más completo. Este sería la distribución de Aedes albopictus en España. Lamento no esté en las Islas Canarias en este mapa, como que no hay albopictus por allí todavía, pues las hemos obviado por facilitar representación. En azul oscuro está la situación antes de 2014, cuando no existía Mosquito Alert. En azul claro son los municipios descubiertos a través de muestreos de campo, digamos, tradicionales, y en rojo son los municipios descubiertos por Mosquito Alert. O sea, exclusivamente por la ciudadanía, básicamente enviándonos imágenes. En ocre tenéis municipios donde el descubrimiento, la primera cita se hizo en el mismo año por las dos vías, ¿vale? Una cosa que es básicamente la ciencia ciudadana ahora mismo está detectando sobre el 30% de los nuevos descubrimientos en España. Y es responsable, pues, el primer hallazgo en Andalucía, en Aragón también, y este pasado verano en Galicia, un lugar donde realmente nadie esperaba. Bueno, sí se esperaba porque hay un dispositivo de vigilancia muy bien formado y muy completo, pero donde no hay poblaciones cercanas de mosquito tigre, excepto en el norte de Portugal. Este mapa realmente explica muy bien la dispersión, los mecanismos de dispersión de mosquito tigre, puesto que la ciencia, digamos, la entomología tradicional o lo que es las unidades administrativas, sobre todo a nivel autonómico, están muestreando siempre municipios limítrofes a las zonas ya colonizadas, porque evidentemente la especie se dispersa en mancha de aceite, pero al mismo tiempo la especie también se dispersa haciendo saltos a larga distancia en mercancías, en neumáticos y cosas parecidas. Con lo cual, estos saltos a larga distancia suelen ir a parar en lugares donde no hay monitoreo, no hay vigilancia oficial, de forma que en esos sitios es donde la ciudadanía es más eficaz.
detectando la especie. Tenemos también ha habido otros casos interesantes de detecciones, como por ejemplo la Aedes japonicus, que se detectó en 2018 por un usuario que nos envió esta misma foto en junio de 2018. En julio se confirmó la presencia de la especie en el campo, en una zona en que realmente el Aedes japonicus más cercano en Europa estaba en el norte de Francia, a más de 1000 kilómetros de distancia. O sea, realmente no se esperaba y no se buscaba la especie allí. En el mismo mes de julio, el Ministerio emitió la evaluación rápida del riesgo. En octubre del año siguiente se publicó el hallazgo en la revista científica y 2 años después publicamos la actualización de la distribución, que evidentemente no era únicamente Asturias, sino que parece ser la gran mayor parte del frente cantábrico de la península ibérica. Esta segunda publicación se hizo gracias a Ciencia Ciudadana, enviando notificaciones a los usuarios allí, a sus móviles, a todos los usuarios en el norte de España, porque nos pasaran más datos, para fomentar la participación allí. No es solo, nuestro objetivo no ha sido nunca el estudio de la biodiversidad, sino más bien el trabajo epidemiológico de las especies invasoras, lo cual no quita que los expertos, todos los expertos entomólogos, han ido identificando nuevas especies autóctonas ya conocidas en las imágenes que nos han ido enviando el público. Son 20 para España hasta ahora y 37 en toda Europa. Lo cual tiene bastante interés, tiene bastante más interés del que pensábamos, en el que tendría en un principio, básicamente porque, por lo que decíamos, identificar mosquitos sobre imagen es muy complicado. Esta es la parte de vigilancia, la parte inicial, digamos, el núcleo central del proyecto inicial de Mosquito Alert. Posteriormente, y más que en la situación actual, deciros que los que no lo sepáis, supongo que más o menos estamos todos al corriente de la situación epidemiológica, pero tenemos unos episodios de dengue en Sudamérica absolutamente sin precedentes. Ahora mismo hay más de 7 millones de casos, creo que solo en Brasil. Con lo cual, digamos, se espera que para este verano en España haya brotes. Haya brotes en algunos casos. No se sabe cuánto, pero se está preparando todo el sistema sanitario para el caso que haya brotes. La modelización con, digamos, de interés epidemiológico empieza por esto, de alguna forma. La paradoja de la ciencia ciudadana es que nunca sabes si en un sitio no te envían informes porque no hay el mosquito, no hay la especie todavía, o porque no hay gente buscando la especie. Esto lo hemos resuelto con un dispositivo, está en cada aplicación, es totalmente desactivable, por supuesto, pero es una parte del programa que envía la localización de cada usuario unas pocas veces al día, periódicamente. Esta información se extrapola a una celda de 2 por 2 kilómetros, 0,025 grados cuadrados. Es tan anónimo como todo el resto, es totalmente configurable, se puede renunciar a eso si somos, digamos, más prevenidos con esto de que no queremos compartir nuestra posición, pero los usuarios que las comparten nos dan esta información. Podemos evaluar estadísticamente y numéricamente para incorporarlo a los modelos el esfuerzo de muestreo en cada punto concreto en realidad del planeta. Tenemos esto para todo el mundo, porque no estamos limitados a una zona concreta. De hecho, tenemos varios pruebas piloto en todos los continentes. ¿Cómo funciona, cómo se puede trabajar con esto? Pues muy fácilmente. Si tenemos el número de informes y tenemos el número de personas que han estado emitiendo informes o que pueden emitir informes en cada zona, podemos muy fácilmente establecer estimaciones para estas celdas de 0,025 grados cuadrados que inmediatamente después pueden extrapolarse a nivel o pueden adaptarse al nivel de término municipal, incluyendo la incertidumbre. Serían estos puntos negros, que los hemos puesto en segundo plano porque casi transparentes del todo. O sea, tenemos una estimación de probabilidad de coincidencia de mosquitos con humanos a nivel de 15 días para un municipio y también la validación, la incertidumbre de esa estimación. Este era un modelo sencillo. Estamos trabajando ahora en modelos más complejos, especialmente modelos de dengue o de probabilidad de dengue para este año, en los cuales ya intervienen datos climáticos, datos sociológicos, pobreza, densidad de población, tipos de construcciones, land cover, o sea, el tipo de terreno, el uso del terreno, y también calibración mediante trampas, tanto trampas VGs o trampas normales de mosquitos de toda la vida de adultos, como trampas automáticas.
trampas inteligentes, estas que identifican las especies de los mosquitos. Con todo esto superpuesto, estamos en condiciones de realizar, como podéis ver el de arriba es el modelo de Barcelona, es a una escala de 20 metros lineales, celdas de 20 por 20 metros, estimar un riesgo de vector, un VRI, que es un riesgo un índice de riesgo de vector. Y estamos trabajando ahora para hacer esto mismo a toda España. Y combinando con esto las llegadas de pasajeros, los países desde donde llegan los pasajeros, los casos declarados de dengue en el sistema sanitario español y unos cuantos parámetros más de este tipo, como podéis imaginar, se puede conseguir un sistema de predicción de riesgo sanitario para que pueda orientar muy bien las intervenciones, por ejemplo, de control vectorial que haya que hacer en zonas determinadas. Ya para acabar, que creo que me estoy pasando de tiempo, como casi siempre, comentaros un poco, bueno, esto me hubiese gustado poderlo exponer más porque la comunicación con la gente, la educación, como nos explicaba ahora Rosa, es que son primordiales para cualquier proyecto. Mosquito Alert funciona como un sistema de comunicación, básicamente. Por un lado, tenemos los canales públicos donde estamos publicando. Os invito a visitar la web. Tenemos un blog con bastantes contenidos interesantes que se actualizan lo más a menudo posible, pero realmente no alcanzamos a muchas cosas. Y también somos muy activos en redes sociales, porque la interrelación con el público es un factor básico, es crucial para cualquier proyecto de ciencia ciudadana, y más con uno que suscita tantas preguntas y tantas dudas como los mosquitos. Después hay canales privados, que básicamente se restringen a lo que es la comunicación directa con la aplicación que hay en el móvil. En la aplicación podéis recibir newsletters, por ejemplo, podéis recibir avisos, podéis recibir noticias, curiosidades, advertencias. Pensar, si os vais a un país, pues a pensar en protegeros los mosquitos, os lo dice el ministerio. Y también sistemas de notificaciones, que son muy útiles en el momento en que alguien descubre una especie en un lugar determinado, por contactar con esa persona y decir, oye, de veras, ¿por qué no nos mandas el mosquito y lo miramos en el laboratorio, o envíanos más, o llámanos? En esos casos, evidentemente, siempre avisamos. Si lo haces, vas a perder el anonimato, que lo sepas. Aquí un ejemplo de comunicación. Tenemos un departamento de comunicación bastante potente que trabaja muy, muy intensamente para la promoción pública del proyecto, del sistema, en colaboración con toda clase de agentes y de autoridades. Y a la derecha un gráfico bastante claro, bastante obvio, sobre la relación que hay entre el número de usuarios en abscisas y en coordenadas el número de informes que recibimos por cada país. Como podéis ver, que es absolutamente proporcional. O sea que como más difundamos el sistema, tenemos más afiliaciones, tenemos más personas descargándose la aplicación y por lo tanto más informes comunicados. Y finalmente, pero no menor, tenemos un programa educativo, también es bastante amplio, también subvencionado por FECIT, junto con algunas otras instituciones, que es a nivel de toda España, y bajo diferentes formatos, diferentes ámbitos educativos, diferentes trayectos escolares, que básicamente, pues bueno, como os lo podéis imaginar, pues se enfoca a estos objetivos, ¿no? Conocer problemas, explicar a la gente, a los alumnos dónde se crían los mosquitos, qué puede hacer con ellos. Y de hecho, los que estéis en Madrid, quizás, o los que queráis ir a Madrid para esto, nos podemos ver allí pasado mañana, porque en el CSIC, en la sede central del CSIC, allí en los jardines del museo, va a haber el acto de entrega de premios del programa educativo de Mosquito Alert del año pasado, donde estará la presidenta del CSIC, también estarán autoridades del ministerio. Y creo que, bueno, básicamente esto era todo. Disculpa si me he pasado de tiempo. Aquí, el pantallazo de rigor de toda la gente con la que tenemos algo que ver o que nos financia, al menos por ahora. Y básicamente esto es todo. Cualquier pregunta que tengáis, aquí estoy. Pues un placer, como siempre, tenerte entre nosotros, Roger. La verdad es que estaba tan absorto en todo lo que nos estaba diciendo que se me ha pasado a mí también llamarte al orden con el tiempo. No me has Así que nada, cortado. muchas gracias por la ponencia tan completa y tan informativa, ¿no?, que has traído. La verdad es que es impresionante ver cómo el proyecto, ¿no?, ha evolucionado y ha crecido en estos últimos años y se ha convertido, creo que sin duda, en un referente en el uso de la ciencia ciudadana,
creo que es un ejemplo de cómo se hacen las cosas bien. La verdad es que yo creo que la validación, ¿no? Por parte de los expertos entomólogos, combinada con las técnicas de inteligencia artificial que has estado comentando, sin duda va a proporcionar gran precisión, coherencia y rapidez en todos los datos que estáis gestionando y de cara sobre todo a una vigilancia, ¿no? En tiempo real. Y Roger no lo ha comentado, y estoy yo para destacarlo, y es que el nuevo Plan Nacional de Prevención, de Vigilancia y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores del Ministerio, que ha desarrollado el Ministerio, pues ha apostado por incluir precisamente la aplicación Mosquito Alert como un elemento clave de apoyo en estos programas. Así que creo que es de destacar también. Creo que tenemos alguna pregunta, Roger. Mira, aquí el compañero Jorge Jesús indica: muchas gracias por la ponencia, muy interesante todo lo que ha logrado con Mosquito Alert. Y aquí la pregunta va, esto como siempre, ¿cómo motivan a la ciudadanía para participar en esta vigilancia? Es decir, mencionaban que daban incentivos, pero ¿podría detallar más en esto? Por otra parte, ¿qué piensa sobre la plataforma naturalista, ¿no? ¿La han revisado, analizado, esta plataforma sobre las observaciones de mosquitos? Bueno, los incentivos son siempre, digamos, recompensas de alguna forma, no diré morales, pero sí recompensas personales a nivel de información. Si una persona nos envía una observación de un mosquito y nos hace una pregunta, se contesta esa pregunta y se le contesta un entomólogo de mucha experiencia. Y si alguien nos envía la 30 observaciones, cada una de esas 30 observaciones recibe un comentario y es cuando es publicada en el mapa y se le agradece. De alguna forma, de alguna forma distribuimos conocimiento a cambio de los datos e información. No recompensamos de otra forma. O más bien sí lo hacemos, pero esto es más bien, no creo que esto deba resaltarse como lo principal, porque sí atribuimos según el número de informes que has hecho, si has hecho el primer informe de la temporada, el primer informe de la semana o así, puedes recibir puntos. La gente recibe puntos en el móvil. Esto a algunas personas les resulta interesante, pero no es, digamos, es un poco la vertiente absolutamente juego esto. Sí que nos damos cuenta de que hay personas que se enganchan a este juego. No es realmente no es nuestra aproximación principal al tema, pero sí que hay gente que dice, no, es que ahora yo soy gran experto porque tengo 18.000 puntos. Que para saber es que 18.000 puntos se consiguen pues enviando igual 1.500 o 2.000 fotos de mosquitos. Y que hay gente que realmente se siente compensada por el hecho de participar, por el hecho de que hay alguien que conteste. También es verdad que hay otras personas que tienen problemas muy graves en sus casas y recibimos muchas consultas del estilo, a ver, yo tengo estos mosquitos aquí, no lo he dicho 100 veces a todas partes, lo he dicho al gobierno autónomo, lo he dicho al ayuntamiento y nadie me hace caso. ¿Qué puedo hacer? Y a estas personas se les contesta también o se les sugieren posibles soluciones. No es fácil, evidentemente, y tampoco somos quien, pero sí podemos distribuir información y conocimiento en este sentido. O remedios prácticos que puedo hacer contra este mosquito. También colaboramos con entidades de gestión de plagas. Por ejemplo, tenemos un convenio con la Agencia de Salud Pública de Barcelona y con la Comunidad de Madrid, con lo cual en el momento en que hay determinadas incidencias reportadas a través de Mosquito Alert, se les transfiere a estas instituciones para que lo gestionen ellas. Intentamos interrelacionarnos al máximo digamos, con la ciudadanía. Que la otra pregunta, evidentemente conocemos eNaturalist, es una plataforma increíble, es enorme, es global, pero claro, no está dirigida tan específicamente a los mosquitos. La seguimos y no es que estemos conectados. El problema probablemente de nuestra civilización actual va a ser que vamos a tener muchísimas bases de datos que no están realmente interconectadas. No sé si es un problema o si tiene que ser así, ¿eh? Esto ya entraríamos en otra discusión. Pero los datos de Mosquito, por ejemplo, sí están en GBIF, en la Global Database de Biodiversidad, creo que es. Que están ahí en tiempo real porque hay una pasarela que los va transfiriendo. Genial. Pues la verdad es que uno de los incentivos que también te estén picando continuamente, como bien has comentado, Roger. Tenemos una pregunta de Lucía García San Miguel, que está levantada la mano. Si quieres, puedes activar el audio y hacer la pregunta. Pues muchas gracias. Nada, yo os hablo desde el Ministerio de Sanidad
y bueno, soy la coordinadora del Plan Nacional y bueno, como bien decíais, ¿no? Desde el Ministerio de Sanidad y desde el Plan apoyamos la ciencia ciudadana. Y sobre todo porque, bueno, desde Mosquito Alert, que ha sido pionera, han demostrado la grandísima utilidad, ¿no? Decía Rosa Gálvez que no sabía si esto se utilizaba para la vigilancia o que desconocía si había algún proyecto que se usara. Y sí, Mosquito Alert proporciona datos muy importantes para la vigilancia, ¿no? Que es saber por dónde va este mosquito invasor y también para detectar alertas, como ha ocurrido en Tenerife, en las Islas Canarias, vamos, por ejemplo, ¿no? En los últimos años, o lo que contaba Ruller de Galicia. Y bueno, pues un poco pues, siguiendo el ejemplo de Mosquito Alert, estamos desarrollando una aplicación parecida para garrapatas y presentaremos el plan de garrapatas el día 20, dentro de una semana. Y la siguiente parte del plan sería la cuarta, pues ya sería la de flebotomos, ¿no? Entonces ahí, Rosa, ya te buscaremos, ¿vale? Porque estas iniciativas nos gusta mucho incorporarlas y que nos digáis y nos guiéis. Así que nada, eso es lo que quería decir. Gracias. Genial, muchísimas gracias, Lucía. Un placer Gracias, tenerte entre Lucía. nosotros. Bueno, Ruggier, pues muchas gracias de nuevo. Y A vosotros. bueno, vamos a dar paso al último y tercer ponente del día, que es el investigador predoctoral Marcos López de Felipe, graduado en biología y especialista en el estudio y control de plagas urbanas y vectores de enfermedades. Y a pesar de su juventud, porque es joven, pues la verdad es que posee unos grandes conocimientos en entomología. La verdad es que siempre que coincidimos con él en congresos y reuniones, la verdad es que nos deja asombrados, ¿no? Creo que sin riesgo a equivocarme, Marcos será uno de los referentes de esta nueva generación, ¿no?, de jóvenes entomólogos de este país que vienen, la verdad es que pisando muy fuerte. Bueno, Marcos ha trabajado en el departamento de I+D de la empresa de control de plagas Loquímica y actualmente pues, está desarrollando su tesis doctoral en el Laboratorio de Entomología Médica del Instituto de Salud Carlos III, ¿no? Una tesis sin duda cuyos resultados, los que estamos en este mundillo, pues aguardamos con gran interés. Hoy nos va a presentar la ponencia con título Nuevas estrategias de control del mosquito tigre, Aedes albopictus, en entornos residenciales, ¿no? El proyecto se llama Nesco Tiger y es un proyecto que desarrolla, ¿no?, estas nuevas estrategias en torno a esta especie de mosquito en concreto, ¿no?, aplicando pues, estas herramientas en el entorno público y privado dentro de un sistema de control integrado. Creo que no me he olvidado nada, así que adelante, Marcos, cuando quieras, es tu tiempo. Perfecto, pues muchas gracias, Dani, por la presentación, que, vamos, encantado de estar aquí. Antes de nada, agradecer al Grupo Diver por invitarme a la sesión y nada, y un poco para introducir, no sé si pueden ver mi presentación en modo compartir. Se puede ver, sí. Espero que sí. En Vale, pantalla perfecto. grande también ahora, sí. En pantalla grande también, vale. Pues nada, un poco para calentar motores y entrar un poco en este tema, hacer un pequeño disclaimer antes de empezar, y es que este proyecto, el proyecto Nesco Tiger, no es un proyecto de ciencia ciudadana per se, como es FlevoCollect o como es Nesco o como era Mosquito Alert, sino que integra el uso de la ciencia ciudadana como una herramienta para la evaluación de nuevas medidas de control del mosquito tigre, como comentamos, en entornos residenciales. Entonces, como os comentaba Dani, yo antes he trabajado en la empresa Loquímica, que es donde se desarrolló este proyecto, y ahora es cuando están saliendo los resultados de este proyecto de investigación, el cual ya ha finalizado, era un proyecto más cerrado. Entonces, bueno, para hacer un contexto general, un poco rápidamente, porque entiendo que en la sesión hay gente que puede que no venga del mundo de la entomología, como ha comentado Ruller, el mosquito tigre es un mosquito invasor, es decir, es un mosquito que está en un proceso de expansión muy rápidamente, y el cual tenemos que entender que supone un importante riesgo para la salud pública, tanto humana como animal, y por tanto su control y su gestión, especialmente en entornos residenciales, como ahora veremos, resulta esencial. Entonces, bueno, el mosquito tigre como tal, así rápidamente, es un mosquito que, como todos sabemos, los mosquitos se desarrollan en masas de agua y en este caso se desarrolla, según establece la bibliografía, en pequeñas masas de agua, ¿no? En pequeños criaderos, pues en pequeños invernales, en sumideros, en fuentes. Y una característica esencial que tenemos que recordar o que tenemos que conocer en vista a su control y que vamos a tratar dentro del contexto del proyecto Nesco Tiger es el comportamiento de skip oviposition, en el cual el mosquito tigre
en lugar de hacer una puesta masiva en un único punto, va a hacer pequeñas puestas de huevos repartidas entre distintos lugares de puesta, ¿no? Que veremos ahora que resulta esencial dentro del contexto de esta gestión urbana del mosquito tigre. Entonces, bueno, de vista general, el mosquito tigre como tal no es una especie que se pueda controlar de forma tradicional a partir de los tratamientos abolticidas. Evidentemente no estoy diciendo que la gestión por abolticidas, bueno, ahí no está en cursiva, pero evidentemente no estoy diciendo que el tratamiento sin abolticidas, que no podamos utilizar tratamientos abolticidas en situaciones puntuales o extremas, pero siempre tenemos que recordar que la gestión de los mosquitos en general, sobre todo en el entorno urbano, siempre tiene que basarse en la gestión de los criaderos, de los invernales o otro tipo de lugares públicos. Entonces, aquí es donde tenemos que basarnos o tenemos que entender cuál es el contexto de la gestión de plagas en los entornos urbanos dentro del mosquito tigre. Como tal, un aspecto general esencial es que los entornos urbanos podemos dividirlos en entornos públicos, que tendríamos a la derecha en esta figura, y en entornos privados, que venimos a la izquierda. En gestión de plagas, como algunos sabremos, cuando hay cualquier problema de roedores, cucarachas, mosquitos, la competencia pública finaliza donde empieza tu vivienda y ese entorno residencial, en ocasiones, bueno, en general, queda excluido de los planes de control, ¿no? Porque realmente al final los planes públicos, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el control se realiza principalmente en vías públicas, ¿no? Otra cosa ya es que en situaciones muy puntuales sí que se pueda realizar o se deba, ahora veremos que se debe en todo momento, pero se implemente el control dentro de entornos residenciales o entornos privados en vista a, por ejemplo, ciertas situaciones de riesgo epidémico, ¿no? Entonces, ¿dónde cría el mosquito tigre, no? Esta es la pregunta un poco de partida que podemos plantearnos cuando hacemos la gestión de este vector en los entornos urbanos y, evidentemente, pues vamos a tener criaderos en vías públicas, como decíamos, pues los invernales o los registros de pluviales, pequeños elementos que pueda haber en vías públicas o, por ejemplo, los cementerios, pues, por ejemplo, pues, pequeños cuenquitos para las flores, es decir, ciertos elementos que son muy característicos y que siempre cuando hablamos del control del mosquito tigre a todos nos viene a la cabeza, ¿no? Sobre todo para la población o cualquier tipo de persona que se dedique a esto, especialmente en el entorno del Levante, ¿no? Que a lo mejor es la zona que actualmente está más afectada por este mosquito a nivel nacional. Pero claro, aquí planteamos la pregunta y es ¿qué pasa con los entornos residenciales? ¿Qué pasa con los entornos privados, no? Pues evidentemente el mosquito tigre es un mosquito que, como estamos viendo, son pequeñas masas de agua, dispersas, pequeñas. Los entornos residenciales son elementos o entornos fantásticos para la proliferación de este mosquito. Es decir, pues podemos hablar, pues lo que todo el mundo lo que nos viene a la cabeza, pues cubitos, platos de macetas, vasijas, macetas, es decir, pequeñas masas de agua repartidas en muchas y de poco tamaño, es decir, un entorno que a primera vista es mucho más favorecedor que una vía pública. Entonces, claro, en este contexto es donde nace el proyecto Nesco Tiger, es decir, tenemos un mosquito invasor, que nos está generando una problemática tanto de picaduras por molestias, que eso no nos podemos olvidar de ello, como ese impacto de salud pública. Igualmente, un impacto económico. Al final, una persona se está tomando un refresco en una terraza y tiene una presión brutal de mosquito tigre, al final eso va a suponer un impacto económico. Entonces, lo que tenemos que entender es el contexto del proyecto Nesco Tiger dentro de esta gestión del mosquito tigre en los entornos residenciales. Entonces, como tal, el objetivo principal de este proyecto es el diseñar y especialmente evaluar una nueva estrategia de control que permita gestionar a esta nueva especie dentro, una nueva, que ya lleva con nosotros 20 años, pero poder gestionarla dentro de los entornos residenciales, ¿no? dentro de las casas de la gente, dentro de los jardines. Entonces, este proyecto como tal es un proyecto que en espacio fue muy limitado, porque estamos hablando de un municipio, en este caso del municipio de Torrent, en la Comunidad Valenciana, que se encuentra como a unos 9 kilómetros del municipio de Valencia, el segundo más grande de la comunidad, y un municipio además que tiene la característica de presentar el barrio o la zona residencial del Vedada de Torrent, que es un entorno que tiene un alto nivel adquisitivo, son viviendas unifamiliares, jardines muy grandes, con piscinas particulares. A todos nos puede venir una idea un poco generalizada, ¿no? Es decir, una zona de alto nivel adquisitivo, que es donde se desarrolla todo este concepto del proyecto. Entonces, como os comentaba al principio de la sesión, este proyecto no es un proyecto de ciencia ciudadana, esto hay que dejarlo claro. Es un proyecto de control cultural, es decir, es un proyecto en el cual la ciudadanía es parte de la solución en la gestión del mosquito tigre.
Por tanto, ¿por qué la tenemos dentro de un proyecto de ciencia ciudadana? Bueno, pues como veremos, para poder comprender, para poder gestionar este mosquito en los entornos residenciales, tenemos que partir de la pregunta inicial, y es, ¿dónde cría el mosquito tigre, no? ¿Cómo vamos a hacer una gestión del mosquito tigre en entornos residenciales si no conocemos o no sabemos o no tenemos bien caracterizados los lugares de cría de este mosquito? Entonces, esa es nuestra pregunta de base. A partir de ahí, luego nos planteamos qué es lo que sabe la población, qué es lo que conoce la gente, es decir, qué interpretación tiene la población, tanto de infantes como de adultos, sobre este mosquito en el entorno urbano. Y ya por último, es donde hablamos de la búsqueda de nuevas alternativas para su control. Entonces, viendo estos 3 puntos, es en lo que voy a basar esta pequeña presentación, los próximos 15 minutos, y es que partimos de una entomología base, no podemos partir, es decir, aunque es un mosquito que lleva en España a nivel nacional 20 años ya instaurado, desde 2004, o lleva ya introducido desde 2004, en este estudio queríamos caracterizar bien en nuestro entorno urbano, es decir, en el Veda de Torrent, es decir, esta zona urbana concreta, dónde está criando el mosquito tigre. Después, entender qué conoce la gente, conocer este contexto social, esa variable epidemiológica, qué entiende la gente del mosquito tigre, para después, a partir de herramientas de ciencia ciudadana y de control cultural, poder implementar o poder evaluar distintos planes de control que ahora desarrollaré. Entonces, en entomología base, ¿qué es lo que nos planteamos? Bueno, pues muy sencillo, al final queremos conocer dónde está creando el mosquito tigre. Entonces, lo que realizamos fue un estudio de índices aédicos, que este levantamiento, este tipo de técnicas que a día de hoy en Europa no están bien implementadas, son de amplio uso en Sudamérica. Entonces, la evaluación de los índices aédicos se basa en la visita de las viviendas de la población para evaluar, detectar y evaluar todos los potenciales lugares de cría del mosquito tigre en un entorno residencial. ¿Cómo hacíamos esto? Pues un equipo principalmente de 2 a 3 biólogos, nos íbamos casita por casita viendo los distintos potenciales lugares de cría. Una vez los detectamos, aquí tenemos al doctor Pedro Larcón, pues luego comentaremos porque estuvimos haciendo sobre todo él y yo las visitas a las viviendas, fuimos recogiendo y fuimos detectando los distintos lugares de cría para poder registrarlos. Y en un total de 60 viviendas visitadas, que tampoco son muchas, pero nos dio una idea de cómo era la situación en este contexto urbano, pero pudimos encontrar hasta 1.144 focos de desarrollo de mosquito, es decir, bastantes. Es decir, que de todos estos podríamos pensar que siendo un mosquito, que no lo he comentado, pero el Veda de Torrent es una zona altamente afectada por presencia de mosquito tigre, como después veremos ahora en los valores de índices aédicos, una presión de picaduras extrema, muchas molestias. Todo ese contexto social de una molestia enorme del mosquito tigre en el entorno urbano se traduce en que de 1.144 focos, 35 eran positivos, es decir, un 3%. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que en un entorno urbano, donde también una vez evaluamos los entornos residenciales, estamos viendo este pequeño umbral, ¿cómo es posible, ¿no? ¿De dónde, cuál es la presión o cuál es la caracterización? No lo he comentado, pero dentro de este proyecto también realizamos una gestión en los entornos públicos en la cual neutralizamos los focos públicos. Es decir, después lo comentaré más brevemente, pero interpretamos que la población principal se encontraba en los focos residenciales. Entonces, esos 35 focos detectados positivos, únicamente 33 eran de Aedes albopictus, es decir, ni siquiera todos eran de esta especie. Y básicamente estos índices aédicos, que nosotros principalmente sacamos 4, aquí no viene el índice pupal, pero también lo sacamos, el índice de vivienda, que serían básicamente las viviendas positivas partido de las evaluadas, el índice de contenedor, es decir, el número de positivos en vista a los evaluados, y el índice de Breton, que nosotros interpretamos como, ahora veremos, el índice principal, sería el número de contenedores positivos partido del número de viviendas visitadas, que nos da un buen indicador de cuál es la realidad del entorno, ¿no? Todo esto lo que nos llevó es a unos valores que, según la PAJO, están muy próximos, o de hecho los superan en más de un valor, es decir, excepto el índice de contenedor, todos los demás los superan con creces, que están por encima de los niveles del umbral de riesgo alto de transmisión de arbovirosis en zonas endémicas. Eso es importante recalcarlo, y en vista a Aedes aegypti, es decir, un contexto epidemiológico completamente distinto. Pero aquí queríamos remarcar que aunque este es otro mosquito, es otro entorno urbano, pues que si lo comparamos con otras zonas endémicas, tenemos unos valores de índices aédicos bastante elevados, ¿no? Dentro de un entorno urbano en medio de Valencia. Entonces, después lo que hicimos fue una caracterización, es decir, entender o comprender de todos los lugares de cría que habíamos caracterizado, dónde estaban criando sobre todo. Entonces, bueno, como a la mayoría de las personas que estemos aquí, lo primero que nos va a venir a la cabeza, pues evidentemente son los típicos lugares de cría. Los pot plates, es decir, los platitos de macetas o los floreros. Pero, ¿cuál es la realidad? Bueno, pues la realidad es que mientras que los
elementos como los floreros, que siempre se indica, bueno, vaciarlos y demás, pues bueno, sí que había larvas, encontramos larvas, supuso en torno a un 8% de la población que encontramos en valores totales de las larvas que realizamos, ya que se hacían cuantificaciones también de la cantidad de larvas por foco. Pero luego, por ejemplo, pues nos llamó la sorpresa de que los platos de macetas, aunque eran muy abundantes en cantidad, luego en productividad eran muy bajos. Es decir, estamos viendo que en los entornos residenciales, en los entornos urbanos, hay focos potenciales o potenciales lugares de cría que son muy abundantes, pero que luego realmente en valores totales no nos dan esos problemas, al menos en nuestro contexto epidemiológico. Entonces, bueno, ¿dónde está el problema, no? Entonces nos fuimos ya a analizar cuáles son los lugares de cría principales. Entonces vimos, por ejemplo, que únicamente de un solo foco, de un foco de grandes dimensiones, de un volumen muy grande, que era una depuradora de aguas en desuso, se encontraron hasta 7.700 larvas, es decir, lo que supuso nuestro estudio en torno al 70% de la población de mosquitos. Y entonces lo que hicimos fue pues, básicamente una regresión lineal comparando el agua total y la densidad larvaria y observamos que, bueno, que sí que había una correlación. Es decir, aunque siempre pensamos en lugares de cría pequeños, ¿no? En general, con este mosquito, pues que esto tiene que ser caracterizado y tiene que ser específicamente relacionado con nuestro entorno epidemiológico, en este caso el de torrente. Una vez ya habíamos entendido un poco dónde estaban creando estos mosquitos, ¿no? Pues ya nos vamos al contexto social, ya nos vamos acercando poco a poco a esa ciudadana, ¿no? Que es por lo que estamos hoy aquí. Entonces, lo que hicimos para conocer nuestro contexto social fue una encuesta ciudadana que realizamos a 700 personas, 500 eran estudiantes y en torno a 200 eran adultos. Lo que queríamos era comparar los conocimientos, aptitudes y prácticas de estos ciudadanos en nuestro entorno urbano para poder después compararlo con nuestros conocimientos epidemiológicos, entomológicos que habíamos realizado a partir de este levantamiento urbano y de estos... ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Que hoy ya el chat abierto. Vale, bueno, continúo. Si alguien quiere hacer algo, cualquier cosa me podéis cortar sin problemas. El levantamiento y lo que observamos fue aquí. Pues que en general, pues la gente específicamente referida, además, en este caso, a los lugares de cría, existía una gran alteración de lo que habíamos observado nosotros de la realidad con respecto a lo que la gente percibía como potenciales lugares de cría. En este caso, sobre todo, además, existía una gran relación en lo que decía la gente con la cría en las piscinas, ¿no? Que es un contexto que normalmente, después, como veremos en distintas reuniones vecinales que realizábamos con los vecinos de la zona, existía esta como visión generalizada de que las piscinas eran lugares de cría de mosquito tigre, aunque luego, evidentemente, pues, según dice la bibliografía, según nosotros vimos en campo, evidentemente no eran lugares de cría. Aunque sí que hay que mencionar que, bueno, ciertos elementos vinculados a las piscinas, como pueden ser, por ejemplo, edificios estructurales, los típicos agujeros donde se meten las escaleras para las piscinas, sí que resultaron ser lugares de cría y bastante interesantes, aunque tenían agua justo al lado de la piscina. Dentro de todo este contexto de esta encuesta epidemiológica, también realizamos una batería de actividades de educación ambiental con tanto niños como estudiantes de primaria como con adultos en asociaciones vecinales, que nos permitía, en primer lugar, entrar en contacto con ellos, para ahora veremos este aspecto de ciencia ciudadana, de colaboración para el control cultural, como para además aportar conocimientos básicos de la biología, ecología y control del mosquito tigre, que después serían esenciales en la parte de gestión. Entonces, bueno, pues con los niños pues hicimos varias sesiones, como veis ahí vemos una foto en la figura E del paper este que habíamos publicado hace poco, pues bueno, con las sesiones en los colegios que había algunas que eran de un montón de niños y otras con pues menos niños, en este caso eran pues un montón. Y bueno, pues era una actividad formativa y luego pues hicimos como un pasapalabra con los peques donde pues fuimos viendo un poco los conceptos, ¿no? Y ver un poco las variables que estos pues los pequeños habían entendido de esta sesión. Fue un poco todo, se hicieron en torno a unos 15 colegios y luego con asociaciones vecinales pues se hicieron en torno a unas 5 reuniones con ellos también. Y bueno, ya entramos en el aspecto de ciencia ciudadana y de control cultural, que es lo que realmente nos interesaba. Es decir, todo lo de anterior era para conocer nuestro contexto epidemiológico para la gestión. ¿Qué gestión realizamos? Pues en colaboración, como comentaba, de las empresas Loquímica y Nesfly, se implementaron 3 herramientas de control, las cuales se programaron en 5 estrategias distintas para la gestión de este mosquito. Como este proyecto se centraba en la gestión en entornos residenciales, lo que realizamos fue, antes de explicar las herramientas, que ahora entramos en ello, una gestión y un control de todos los focos de cría en entornos públicos. Por suerte para nosotros, era un entorno completamente residencial y había muy pocos elementos en vía pública que pudieran ser focos de cría. Es decir, si imagino que muchos de nosotros conoceremos el entorno de Valencia, pero zonas muy cálidas,
poca sombra en vía pública, carreteras y pequeños viviendas unifamiliares a ambos lados de la vía. Entonces, esta zona además no tenía prácticamente invernales, pero bueno, los pocos que había fueron tratados y después en inspecciones posteriores vimos que no eran focos de cría. Es decir, que todo lo que había en este entorno, por eso elegimos también este municipio, eran entornos residenciales. Entonces, ¿qué estrategias se implementaron en la zona? Pues principalmente, como os comentaba, evidentemente la educación ambiental. La educación ambiental podemos interpretarla como una estrategia de control, en el sentido de que estamos dando conocimientos a la población de control cultural, donde, por ejemplo, la eliminación de focos en entornos públicos, en entornos privados, eliminación de platos, evitar que existan, echar agua caliente dentro de los sumideros de las viviendas. Es decir, todo este tipo de elementos para que la población pudiese gestionar en sus jardines los potenciales focos de cría del mosquito tigre. Se pintaron como os comentaba, los invernales en las zonas públicas y luego se emplearon 3 herramientas, las cuales fueron implementadas en 4 zonas de control, las zonas de la 1 a la 4, donde en la zona 1 se implementó una primera herramienta que es el Strap, en el segundo sector la trampa letal o bitrampa letal y en el tercero el larva IGR, es decir, 3 herramientas de control que después fueron combinadas en un mismo entorno de estudio. Tenemos aquí, que hicimos este mapa para comunicar sobre la población, donde implementamos en el sector 4 todas las estrategias. Luego tenemos un quinto sector, que es el que tenemos aquí abajo, no sé si pueden ver aquí, el sector 5, que sería aquí abajo, donde únicamente se pintaron los invernales, no había herramientas, y luego un sector de control, pues que estaba al margen del estudio. Entonces, hasta ahora, todo lo que estamos viendo es que esto es ciencia ciudadana, pero, control cultural. ¿Cómo funcionan estas trampas? Estas trampas son trampas que tiene que colocar la población en sus viviendas. Es decir, estamos hablando de control cultural, tampoco es ciencia ciudadana. No están, están siendo partícipes de un proyecto de investigación. Entonces, bueno, parcialmente podría ser ciencia ciudadana, pero no están recogiendo datos. Ahora veremos cómo se hizo la recogida de datos. ¿Cómo funcionan estas 3 herramientas? Muy brevemente, la INSTRAP, una ovitrampa básicamente en gran tamaño, un cubo con agua, con las paredes con láminas adhesivas que permitía la adhesión de las hembras grávidas a la hora de hacer las puestas. En segundo lugar, la ovitrampa letal, que es la que se implementó en el sector 2 y en el sector 4, son macetas pintadas con esta misma pintura con la que tratábamos los invernales en zonas públicas, que entonces de este modo conseguíamos un efecto principalmente auticida de las hembras a la hora de hacer las puestas, es decir, se evitaba el desarrollo de la puesta. Y finalmente, el que realmente en concepto es muy interesante, es el Nestfly GR. Este es un spray a nivel de pulverizador que sería, presenta periproxifen, entonces sería aplicado en superficies secas para, en caso de que éstas quedasen humedecidas por la lluvia, o no humedecidas, sino inundadas por la lluvia, pasasen a ser inactivadas por la presencia de este spray. Es decir, permitía a la población inactivar los focos de cría en sus viviendas. Lo que ahora veremos que es esencial, por tanto, que la población conozca sus lugares de cría. Si no los conoce, no puede inactivarlos a partir de este elemento. Y además, pues se les entregaba una pequeña maceta que le echaban este spray, que después veremos, y lo llenaban de agua para que actuase de una especie de ovitrampa también para la eliminación de las larvas. Y para nosotros será un centinela a la hora de hacer vigilancia posterior, ¿no? Una evaluación del estudio. Entonces, bueno, un tema que yo creo que así que va a ser tratado en las 3 sesiones, siempre que se trate con la ciudadanía, ya sea control cultural o sea ciencia ciudadana, es el plan de comunicación. Si nosotros tenemos un control vectorial o tenemos un plan de ciencia ciudadana o tenemos cualquier cosa en la que queramos comunicar a la población, hay que ser capaz de llegar a ella. Entonces, nosotros en este plan hicimos un plan de comunicación en la que nos pusimos en contacto con actores clave del entorno, de este socioecosistema que es el Veda de Torrente, donde, pues principalmente con gente del gabinete de ayuntamiento y con asociaciones vecinales, para poder hacer reuniones con ellos, con los colegios también, y repartimos pues flyers, hicimos una web, teníamos unas redes sociales con las que nos podíamos poner en contacto con la población. Entonces, bueno, ¿cómo repartimos las trampas? ¿Cómo hicimos todo esto? Bueno, pues básicamente seleccionamos una serie de lugares de reparto donde formamos nosotros a colaboradores de la zona, aquí es donde ya empieza un poco a entrar esta colaboración social, más en vista a, bueno, sigue siendo control cultural realmente. En estos lugares de reparto nosotros formamos a los ayudantes para que repartiesen las trampas directamente como lugares de puesta. Es decir, la gente tenía las trampas en un lugar de reparto y los que querían ser participantes se acercaban a estos lugares de puesta, daban sus datos, su consentimiento y se les entregaban las trampas para que las colocasen en sus viviendas de forma autónoma.
Durante el verano de 2022 se repartieron un total, por tanto, de 2.884 trampas, lo que supuso que alcanzamos un total de 1.028 familias, como un 30%, como una tercera parte de toda la población de este entorno, lo que para nosotros fue un gran éxito porque la edad media de este entorno municipal era bastante elevada. Estamos hablando en torno a unos 50, 60 años, entonces había cierta gente pues, que a lo mejor nos costaba mucho acceder, ¿no? Por ejemplo, por redes sociales o por la página web, para nosotros eran inaccesibles. Entonces, este 30%, pues para nosotros fue una evaluación bastante elevada, ¿no? Lo que hicimos para poder evaluar después, dentro de este control cultural, si las viviendas, las trampas se estaban colocando correctamente, fue una evaluación de las viviendas de la gente, donde hicimos unas visitas para poder evaluar y lo que observamos es que en general existía bastante problema a la hora del establecimiento de las trampas, en torno a como un 40% en junio y luego un decaimiento de las trampas correctamente colocadas y correctamente mantenidas, ¿no? Con el agua y demás. Visitamos una serie de viviendas y vimos estos problemas. Y bueno, y después lo que también hicimos con estas visitas fue una recogida de los datos de las trampas, tanto de las trampas de adulticidas, estas trampas que presentaban la pintura Innisfly, como estos cubiletes que comentaba previamente, donde se les había echado inicialmente el Innisfly GR y después se habían rellenado con agua. Estas ovitrampas letales de larvicidas. ¿Qué es lo que observábamos? Bueno, pues observábamos que en el caso de las trampas adulticidas en el agua, pues no teníamos positividad de larvas. Principalmente, bueno, encontramos una trampa que sí que estaba infectada, sí presentaba larvas, pero bueno, luego al hacer la emergencia de los adultos vimos que el umbral era bajo. Y en las trampas larvicidas lo que observamos fue un umbral de positividad elevado, porque veremos aquí que un 30 o 36% de una trampa que el objetivo es que no emerjan los adultos es bastante bajo, pero hay que recordar que es un IGR, es decir, no es un insecticida que vaya a producir la muerte de la larva, es un insecticida que va a evitar la emergencia de esas larvas. Entonces, luego al hacer estudios de laboratorio con esta emergencia, pues vimos que ese umbral estaba reducido. Además, también, hablando también de esta trampa del Innisfly IGR, lo que realizamos es una comparativa del índice de Breton, este índice que habíamos comentado, de este levantamiento de índices aédicos que habíamos realizado en el municipio, para hacer una comparativa de los 6 sectores. Sector 0 de control externo, el 5 de control interno con tratamientos de invernales y los otros 4. ¿Qué es lo que observamos? Que sí que existían diferencias estadísticas entre los distintos sectores y que además los sectores 3 y 4 fueron aquellos que presentaban un índice de Breton menor, que son aquellos en los que se encontraba este trampa del larvicida IGR. Es decir, nos lleva a pensar que, bueno, que sí que presenta esta capacidad para poder reducir podría o potencialmente podría presentar esta capacidad para poder reducir la presencia de focos de cría, ¿no? dentro del entorno urbano. Y ahora sí que entramos en la ciencia ciudadana, es decir, qué elemento usamos nosotros, aunque va a ser la menor parte de la... Marcos, no se te escucha. Has desactivado la compartir pantalla. No se te escucha. pero hace nada, ¿no? O llevo un Sí, rato... no hace nada, de 2 segundos o Ah, 3. vale. Y Me ha tienes que saltado... compartir de nuevo la pantalla, sí. Vale, sin Tienes problemas. unos minutillos, ¿vale? Que hemos pasado un poco más de tiempo, pero bueno. Sin problemas. ¿La Ahí veis? está. Sí, la Vale, vemos. perdón. Ya Dale me en pantalla queda 2 completa y minutos. sin problema. Vale, ahí estamos. Perdón, que me ha saltado un No, aviso. nada, tranquilo. Ahí estamos. Vale, Coge el pues directo. termino súper rápido entonces. Ciencia Ciudadana, ¿qué es lo que hicimos? Contactamos con ciudadanos del municipio, donde instauramos las trampas en sus viviendas y nos iban devolviendo las trampas, las bolsas, poco a poco, de un modelo parecido al que hicimos con Flebocollect, para la recogida y la identificación de los adultos. ¿Qué es lo que observamos? Pues que había una eficacia, es decir, una reducción porcentual de las poblaciones de Aedes albopictus en el sector 2, que es el sector donde teníamos esta trampa adulticida, es decir, veíamos una reducción de los adultos. Por tanto, estamos viendo como resultados contradictorios, ¿no? Lo que nos está diciendo la ciencia ciudadana de captura de mosquitos en sus viviendas adultos con respecto a lo que estamos viendo con los índices aédicos en larvas. Esto tiene sentido porque una estrategia se centra en el control de los adultos y otra en el control de las larvas. Lo que sí que es cierto es que después, a la hora de hacer una encuesta ciudadana para poder conocer la satisfacción, el grado de umbral de satisfacción, que realizamos con en torno a unas 125 personas, bastante limitado, y aquí la población ya estaba perdiendo un poco de interés, lo que sí que vimos que este mismo sector 2, donde habíamos visto menor cantidad de adultos, tenía una mayor sensación, una mayor percepción de que la cantidad de mosquitos se había visto reducida. Es decir, pues que sí que habían notado menos picaduras que en otros momentos en años anteriores, ¿no?
Bueno, entonces en conclusiones, pues yo podría aquí decir que las trampas funcionan muy bien o que hemos conseguido desarrollar una estrategia, pero para mí la conclusión principal es que la ciencia ciudadana es una herramienta que se puede implementar en la gestión del control cultural, pero que siempre va a requerir de esta educación ambiental. Es decir, nosotros estamos viendo que estamos implementando herramientas que se centran en la gestión o inactivación, por ejemplo, de lugares de cría. Pero si estamos viendo a la vez que esa misma población desconoce cuáles son los lugares de cría, o no entiende el ciclo biológico del mosquito, o no sabe siquiera quiénes son los encargados de la gestión en los entornos urbanos, no podemos hacer una educación, no podemos hacer de primeras una educación ambiental, o sea, perdón, un control cultural, y la ciencia ciudadana también además se va a ver perjudicada, ¿no? Porque al final la población misma, si no tiene conocimientos, no va a tener interés. Es mucho más fácil captar el interés de una persona que está interesada o que conoce un tema que una persona que es completamente ajena a la realidad, ¿no? Entonces, por eso yo creo que para mí la conclusión principal es que el control cultural y, por extensión, la ciencia ciudadana deben de partir de la educación ambiental, es decir, de que la población conozca y entienda cómo funciona el ciclo del mosquito, cuáles son sus herramientas de control y cuál es su biología y ecología, ¿no? Entonces, bueno, ya estaría. Este es el equipo del proyecto. Como os comentaba, Pedro, que es un profesional encantador y es una persona que me ha enseñado muchísimo, igual que Nacho, y evidentemente el resto del equipo también. Así que desde aquí, pues, dar las gracias por todo lo que me han enseñado todos ellos. Así como mi equipo actual de trabajo, Inés, Maribel, Ricardo y Dani, que sé que vamos a hacer un montón de cosas juntos y que la verdad que muchas gracias también por el apoyo que me habéis estado dando los últimos meses y además por haberme metido también en esta iniciativa, ¿no?, del Grupo Diver. Así que, bueno, por todo y perdón por el retraso, muchas gracias por vuestro tiempo de atención. Pues Y muchas gracias, Marcos, por traernos este nada, al revés. proyecto desde una perspectiva, pues eso, integral, ¿no? Que aúna, como decía, varias herramientas, entre ellas, pues obviamente la implicación ciudadana, ¿no? Y como has explicado, y que con su ayuda, pues, no puede colaborar al control de estos insectos que son tan complejos y peligrosos, ¿no? Y sobre todo por las actividades educativas, ¿no?, que han complementado, ¿no?, a lo largo de este estudio, que creo que sí que le dan un valor añadido, la verdad. Como siempre, es un placer escucharte con esta motivación, ¿no?, por la ciencia aplicada a la sociedad. Así que muchas gracias. Creo que tenemos alguna Al revés. pregunta, Sí, ¿vale? en el Jorge chat, ¿no? Jesús, que es muy Sí. activo en el chat, pues mira, nos pregunta, muchas gracias, Marco, muy interesante la participación ciudadana como control cultural. Y aquí comenta que para la recogida de datos pudieron comparar los datos que hace su equipo en campo, ¿no?, con respecto a la ciudadanía podría hacer dentro de la aplicación Mosquito, ¿vale? Es decir, ha habido alguna interrelación, ¿no? De tal forma que comenta él, ¿no?, que se puede evaluar la eficiencia de la vigilancia por parte de la gente, ¿no?, y unir esfuerzos, supongo que entre diferentes sectores, se refiere. Sí, sí, sí. Pues no lo. ¿Cómo era? Jorge Javier, Jorge Jesús. Jorge Jesús. Jorge Jesús, muy buena pregunta. No hicimos una correlación con los datos de Mosquito Alert. Sería muy interesante. Y bueno, en vista a este comentario, también comentar que una cosa que no ha comentado Rosa, pero que las trampas de Fluo Collect también las hemos usado para coger tigres. Es decir, que realmente yo creo que esto que comentas a lo mejor sería interesante verlo en el contexto de las tres herramientas, de los tres proyectos a la vez, ¿no? Por un lado, hicimos una modificación de las trampas y demás, las introducimos en Valencia y vemos que sí cogían. Entonces, bueno, si se pudiese integrar esta idea del control cultural dentro de la ciencia ciudadana y la vigilancia también como un muestreo activo, ¿no? Porque al final, Mosquito Alert al final es un muestreo no pasivo en el sentido de que es captura accidental de las imágenes por parte de la ciudadanía. Si se implementasen herramientas de control activo también, integrando las tres estrategias, la verdad que podría ser una cosa muy, muy interesante, ¿no? Bueno, que está. Planteo más un comentario que esto, porque realmente nosotros no vinculamos, aunque es muy buena observación, y que de hecho me gustaría hacerlo para los análisis del paper de esto, que todavía estamos trabajando en ello, pues tampoco enseña muchos resultados de la parte de control como tal. No sé si hay alguna pregunta más. Aquí hay una pregunta, pero yo tengo una, porque esta Sí, claro. prueba piloto, ¿no? ¿Estáis satisfechos con esta prueba piloto, este proyecto? Sí. ¿Lo vais a implementar o lo vais a, bueno, directamente, ¿no?, como herramienta, ¿no?, en los proyectos que hagáis en otros municipios Claro. En esto o se existe va un a quedar aquí en problema. principio? Lo bonito sería poder decirte que se va a implementar en más sitios y que esto va para adelante y demás. El problema principal es el piriproxifen, que es el elemento que está usando para las trampas. Al final, no se va a poder utilizar en buena escala en Europa. Entonces, claro, estamos planteando una medida de control que aquí en Europa ahora mismo, aunque sí que parece o sería muy interesante ampliar esta misma metodología e intentar hacerlo en otros contextos sociales, sobre todo la parte de control,
está muy limitada por esto, ¿no? Porque al final, si tienes una herramienta que ahora mismo no se puede utilizar en Europa, pues es un problema. Esto no quita que, por ejemplo, en Sudamérica pues se pueda plantear en otro contexto legislativo, digamos, esta estrategia, ¿no? O al menos profundizar más en ella, porque realmente la conclusión es esa, que cada herramienta, digamos, como que sí que hemos observado eso que, pues al final que cada cosa hace tiene un efecto, ¿no? Digamos que me enrollo un poco yo solo. No sé si te he respondido, Dani, Sí, o sí, me he sí, a enrollado. ver, al final siempre todo acaba lidiando con la financiación, Sí, ¿no? Y un poco la burocracia, ¿no? Pero bueno, sí. la verdad que, Mm. bueno, me alegro mucho que tuviese, ¿no? Pues este éxito, este proyecto, y bueno, esperemos que no se quede aquí y que siga avanzando. En principio no hay ninguna pregunta más, así que Muy nada, pues queridos asistentes, hemos llegado al final de este parawebinar, ¿no? En nombre, la verdad, que de todo el equipo DIVER, pues queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por toda la participación, ¿no? que habéis tenido activa y por vuestro interés, lo que hace sinceramente que eventos como este tengan obviamente sentido, ¿no? Sin vosotros pues no tendría, ¿no? el objetivo principal. Y por otro lado, de una forma personal, obviamente, pues quiero dar las gracias a los ponentes por su tiempo y por sus magníficas presentaciones y traernos, ¿no? De una forma tan amena y cercana, pues los proyectos en los que están inmersos, la verdad. Esperamos que hayáis encontrado, ¿no? Entre todo este maremándum de información, pues muchos datos objetivos, muchos datos valiosos y que os sirvan para, bueno, pues quizás futuras colaboraciones o nuevas ideas. Así que, bueno, finalmente os invito a seguir conectados, ¿no? Sobre todo a nuestras redes sociales, Twitter, ahora se llama X, ¿vale? O LinkedIn y la página, ¿no? web de la SOCEPA, donde vais a encontrar información sobre este webinar, es decir, colgaremos, ¿no? toda la sesión, así que como los próximos eventos y los próximos seminarios que organicemos. Así que nada, pues nuevamente indicaros que tenéis en el chat para directamente el URL para gestionar el tema del diploma acreditativo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada, nuevamente muchas gracias por vuestro tiempo, vuestra participación y les deseo un feliz día. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego, gracias, Dani. A vosotros. Gracias, Dani, adiós. Un placer, como siempre.